Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo 9, donde se abordarán los siguientes temas: soporte nutricional y aspectos psicológicos en los pacientes con SIDA. A mí me corresponde la primera parte del diagnóstico nutricional, donde mi nombre es Yarilis Tobar, especialista en nutrición clínica, y vamos a hacer esta primera parte de este módulo. ¿Okay? La infección por el virus de inmunodeficiencia humana constituye una de las pandemias más agresivas de nuestro siglo. ¿Okay? Y bueno, como bien sabemos, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana es un problema de salud global y las alteraciones nutricionales suelen estar presentes en los pacientes con VIH-Sida. Los primeros estudios demostraron una pérdida de peso y principalmente una depresión de la masa muscular. Y la desnutrición es multifactorial, dado por la ingesta o absorción inadecuada de nutrientes, alteraciones metabólicas, hipermetabolismo o una combinación de ambas, y alteración del tracto gastrointestinal e interacciones entre fármaco-nutrientes. ¿Okay? En principio, la desnutrición es una amenaza real para aquellos pacientes que viven con VIH-Sida desde el mismo momento que ocurre la infección. ¿Okay? La desnutrición es una complicación importante por la infección de VIH y se asocia con la presencia de infecciones por gérmenes oportunistas, entre otros factores. ¿Okay? La pérdida de peso es una característica de la enfermedad del paciente con VIH-Sida. Es indicativa de la desnutrición proteico-calórica, donde ¿qué nos influye? El estado nutricional depletado, una privación, un sistema inmune deprimente y que me progresa a la enfermedad del VIH. ¿Okay? También se ha descrito el síndrome de desgaste orgánico, es una complicación observada en pacientes con VIH. En 1987, el CDC de Atlanta nombra esta enfermedad como clasificatoria del SIDA. El síndrome también se conoce por la caquexia, y puede disminuir la calidad de vida del paciente, hacerle más vulnerable a enfermedades y aumentar el riesgo de muerte en las personas seropositivas. ¿Okay? ¿Cuáles son las características del síndrome de desgaste orgánico? Bueno, la pérdida de peso involuntaria mayor al 10%, con respecto a su peso, al peso inicial de referencia, diarrea o debilidad crónica durante un periodo superior a 30 días y fiebre, una fiebre constante que estos pacientes refieren. ¿Okay? Se ha estimado que la incidencia en adultos con infección por VIH-Sida es del 9%. ¿Okay? Y la pérdida de peso y el síndrome de desgaste orgánico son dos complicaciones relacionadas con el SIDA que, si no se tratan adecuadamente, ponen en riesgo la vida del paciente. La pérdida de peso profunda, el agotamiento progresivo de esta masa muscular es evidente, es secuela común de enfermedades crónicas asociadas como el cáncer, la tuberculosis y la infección por VIH. ¿Okay? ¿Qué sucede en este síndrome de caquexia? Hay un aumento del gasto calórico, agotamiento de la masa muscular, una disminución de las hormonas anabólicas, una disminución de la ingesta y aumento de las citoquinas proinflamatorias. Muchas veces la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, ¿okay? Están presentes en este caso. ¿Okay? Hay factores condicionantes para esta situación, lo que es, bueno, por ejemplo, la disminución de la ingesta, los cambios metabólicos que suceden, aumentos de los requerimientos calóricos totales y la pérdida de nutrientes que me llevan ¿a qué? A una desnutrición. La ingesta de alimentos puede estar dada por inseguridad alimentaria, por disminución obviamente de la disponibilidad de estos alimentos, alteraciones gastrointestinales, ya sea por la candidiasis oral, ya sea por lesiones orales, úlceras, o también episodios diarreicos frecuentes, ¿ok? Una disminución de apetito, sabemos que las citoquinas proinflamatorias pueden hacer este efecto anorexígeno, y también la disponibilidad económica que pueden tener estos pacientes, dejan de trabajar, entonces puede costar mucho la adquisición y la compra de los alimentos. ¿Okay? La pérdida de nutrientes, ¿cómo está dado? Alteraciones gastrointestinales, que si bien obviamente las lesiones orales, episodios diarreicos, ¿okay? Aumento de este tránsito gastrointestinal, cambios de la mucosa intestinal, ¿okay? Hay una disminución principalmente de las vitaminas liposolubles, la vitamina A o la vitamina E, y malabsorción de los carbohidratos y las grasas. De hecho, muchas veces puede presentarse atorrea. ¿Ok? Y bueno, acá en esta lámina, como digamos en la etapa del VIH hay un cambio con respecto al gasto energético basal. Por ejemplo, el paciente en la fase asintomática hay un aumento de este gasto energético basal o del requerimiento que aún nos aumenta un 10%.
En la fase sintomática puede haber un aumento, se describe entre el 20 al 30%, y ya en la fase de SIDA entre el 20 al 60%, ¿ok? En todas estas etapas hay un aumento del requerimiento nutricional, aumento de las necesidades de estos macronutrientes y aumento de las necesidades de los micronutrientes, ¿ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que ocurren en estos cambios metabólicos, hay una neogluconeogénesis hepática y un aumento de la sensibilidad de la insulina, ¿ok? Es decir, estas proteínas de fase aguda, hay un aumento de los factores prooxidantes y que me lleva a una utilización de las vitaminas antioxidantes, aumento de la utilización también de los minerales, se ha descrito el hierro, el zinc, el selenio y el cobre, que me conlleva a cambios de metabolismo de los ácidos grasos, aumento del catabolismo proteico y por ende la pérdida de la masa muscular evidente y marcada que están presentes en estos pacientes, ¿ok? El aumento de los requerimientos está dado por qué? Pérdida de nutrientes más cambios metabólicos, ¿ok? Y este aumento de los requerimientos se presenta en cualquier estadio de la enfermedad, como ya lo mencionamos en la lámina anterior, ¿ok? El aumento del requerimiento debe estar atendido por el nutricionista, por un especialista en nutrición, que debe tomar en cuenta que la pérdida de peso no solo es un problema de proteínas y calorías, sino también que implica una alteración de la composición corporal, con una pérdida específica de la masa magra que debe detenerse con el tratamiento nutricional. Debemos recordar que la masa magra es la masa metabólicamente activa y que debemos preservar en esta población o, bueno, en cualquier población, ¿ok? Aquí culminando esta primera parte y vamos a dar inicio a la segunda parte, que sería la terapia nutricional especializada. Ya una vez que nosotros identificamos estos pacientes, ya sea en cualquier etapa de la enfermedad, debe existir la terapia nutricional especializada. Ok, entonces bueno, doy inicio. Debe estar a cargo, como mencioné, a cargo del nutricionista dietista. Nosotros, ¿qué hacemos? Principalmente, obviamente, hacemos la elaboración de la historia clínica nutricional. ¿Qué conlleva? Podemos hacer la valoración global subjetiva, que es de fácil diagnóstico, no implica, sí, obviamente implica una preparación, pero digamos una herramienta muy sencilla, ¿ok? Y es esencial para monitorear la pérdida de peso en esta población. Es un método clínico de valoración de riesgo nutricional a través de la historia clínica y la exploración física. Si bien debemos recordar que esta valoración fue diseñada especialmente para pacientes con cirugías gastrointestinales. Sin embargo, actualmente se puede aplicar en otros cuadros clínicos que se ha ido adaptando para cada una de las patologías. ¿Ok? La valoración global subjetiva en pacientes VIH simple es efectiva para determinar una intervención nutricional oportuna y las investigaciones nos han demostrado que puede identificar a pacientes que ameriten la terapia médica nutricional. ¿Ok? Entonces, nosotros una vez que hacemos esta evaluación global subjetiva, ¿en qué consiste nuestra historia clínica nutricional? El diagnóstico actual del paciente, el tratamiento médico, saber, conocer en la historia los antecedentes personales, antecedentes familiares, los hábitos psicobiológicos, el examen físico, ¿ok? Anotamos la bioquímica, cualquiera de los valores que se le hayan realizado al paciente. Nosotros establecemos la frecuencia del consumo semanal, el recordatorio de 24 horas, luego hablamos la antropometría, el diagnóstico nutricional, el cálculo del requerimiento, el plan nutricional y hacemos las sugerencias y seguimiento o la prescripción nutricional que ameriten cada paciente. ¿Ok? En la bioquímica es interesante conocer cómo está la patología del paciente, la glicemia en ayuno, el perfil lipídico, las proteínas totales y fraccionadas, uricreatinina y recordemos que el tratamiento, una vez que el tratamiento antirretroviral se inicia en los pacientes, es importante conocer el perfil lipídico y la glicemia en ayuno, ¿ok? Y en muchos casos conocer la insulina basal o la postprandial o la hemoglobina glicosilada si hay alguna alteración de estos parámetros en estos pacientes, ¿ok? En la antropometría es importantísimo conocer la historia del peso anterior. ¿Por qué? En base a eso, nosotros vamos a elaborar otras pautas que les voy a mencionar. El peso usual que el paciente viene llevando los últimos meses, el peso actual, es importante tener nuestra balanza, una balanza de forma de determinar este peso.
En base a la historia del peso anterior y el peso actual, podemos establecer el porcentaje de pérdida de peso, la estatura, ¿ok? Mediante la utilización del tallímetro. Se establece el diagnóstico o conocer el índice de masa corporal, en muchos casos, ya cuando el paciente es ambulatorio, circunferencia de cintura, la medición de pliegue, forma de saber cuál es el porcentaje de grasa corporal, porcentaje de masa muscular, y con todos estos parámetros, adicional a otros indicios que nos lleva a la historia nutricional, establecemos un diagnóstico nutricional, ¿ok? Posterior al diagnóstico, en base ya a las herramientas, podemos establecer el requerimiento nutricional. El gold estándar siempre será la calorimetría indirecta. Sin embargo, es muy costosa, no todas las instituciones hospitalarias lo tienen, y la mayoría, y es válido total, está descrito, el cálculo del requerimiento nutricional mediante el método directo que resulta más económico, ¿ok? Desde 1989, la Asociación Dietética Americana realiza énfasis en la intervención nutricional, y la educación nutricional debe ser parte del cuidado que se prevé a los pacientes con VIH-Sida. La OMS recomienda asegurar la ingesta de los nutrientes según las RDA. ¿Ok? Bueno, este cuadro, que fue elaborado por la OMS, habla según la estadificación de la enfermedad, si está en la etapa A o en la etapa C, ya en una etapa SIDA C3, ¿ok? Y se establecen los requerimientos nutricionales, por ejemplo, en la fase A, que es la fase asintomática, ¿ok? Que hablan de VIH agudo, una dieta normocalórica, o sea, entre 30 a 35 kilocalorías, y sí, hablan de unas dietas hiperproteicas entre 1.1 a 1.5. En la etapa B, el paciente ya con sintomático, con complicaciones, unas dietas el requerimiento hipercalórico entre 35 a 40 y 1.5 e inclusive a 2 gramos, ¿ok? Ya en la fase C, con CD4 menor a 200, es en la etapa SIDA, pues ya con la presencia de infecciones oportunistas, los requerimientos aumentan, dietas hipercalóricas de entre 40 a 50, y los requerimientos proteicos, ya hiperproteicos, de entre 2 a 2.5, ¿ok? Ya estas son dietas hiperproteicas. Y bueno, en pacientes, cuando ya la malnutrición, estos pacientes malnutridos graves, hay una característica marcada, una pérdida muy severa de la masa muscular, obviamente la terapia nutricional es individualizada en cualquiera de las etapas. Sin embargo, en esta etapa no podemos ser agresivos con el inicio del aporte calórico. Se inician entre 20 kilocalorías por kilogramo, y después un aumento gradual según tolerancia, y también la medición de los electrolitos para evitar un síndrome de realimentación, ¿ok? Hay distintos organismos, sin embargo, todos coinciden en el aumento de las dietas hipercalóricas, ¿ok? La OMS habla de aumentar el 10% en pacientes asintomáticos, entre el 20 a 30 en pacientes ya asintomáticos. La ANSA también sacó otros parámetros, y la FANTA también, ¿ok? Y si bien, por ejemplo, la OMS no habla de un requerimiento proteico, ANSA sí los establece, y FANTA similar a los OMS que los describí anteriormente, ¿ok? Con respecto a la suplementación de micronutrientes, recomienda la OMS una dieta saludable, ciertos suplementos, por ejemplo, en la indicación de vitamina A, zinc, hierro, que ellos hablan que pueden tener consecuencias negativas. Y las micronutrientes en niños, no me voy a meter mucho en esta área porque estamos hablando de pacientes adultos, la vitamina A en recursos limitados, de 6 a 12 meses, 100.000 unidades internacionales, y de 12 a 59 meses, entre 200.000 unidades internacionales de vitamina A. Sin embargo, esto ya sería población pediátrica, ¿ok? El tratamiento nutricional de las vías de alimentación, obviamente siempre será la vía oral. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que cuando ya la vía oral, por lesiones orales, ya sea por la cándida, que haya una limitación marcada de la vía oral, podemos utilizar el acceso a alimentación enteral o la vía parenteral. Con respecto a la vía oral, debemos adecuar las calorías para preservar la masa muscular y también evitar la sobrealimentación. Se sugieren alimentos con alto contenido de fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y fitatos, ¿ok? La hidratación adecuada, alimentos con alta ingesta de omega 3. Recordemos que el omega 3 también es utilizado, se le ha dado las propiedades de un inmunonutriente, ¿ok? Lo mismo sucede con estos micronutrientes, la utilización de zinc y selenio, y suplementación con vitaminas y minerales, ¿ok? La indicación, si bien recordamos, cuando nuestra vía oral no cubrimos las calorías, puede ser una ingesta calórica menor de 1.000 kilocalorías en 24 horas y baja ingesta de proteínas de alto valor biológico,
menor a 30 gramos al día, ya es indicación de la suplementación a la vía oral. ¿Por qué? Hay una desnutrición, puede haber presencia de disfagia, presencia de infecciones oportunistas o baja adherencia al tratamiento antirretroviral, y nosotros hacemos esta suplementación. ¿Con qué tipo de suplemento? ¿O cuál es el objetivo? El objetivo principalmente que el nutricionista debe mantener o debe promover también durante el tratamiento. Nosotros siempre cuando los pacientes acuden a consulta, se pueden abrir con respecto a muchas dudas, y nosotros siempre hacemos el hincapié de mantener el tratamiento antirretroviral, ¿ok? Si tiene algún malestar gastrointestinal, alteraciones del sueño, la sugerencia es mantener el tratamiento y acudir a la duda con su médico tratante, de forma de que él aclare todas estas dudas o coloque algún tratamiento para aminorar algún síntoma que él pueda estar presentando. Nosotros también, dentro de nuestra terapia, podemos sugerir, obviamente, la reducción de la nicotina, reducción de las ingestas de alcohol, ¿ok? Promovemos la actividad física, y bueno, muchas veces el paciente al inicio de la terapia, cuando está presente este diagnóstico, hay ideas muy fatales, y bueno, siempre se sugiere algo que lo relaje, ya sea el yoga, la meditación, mindfulness, que puedan ayudar a disminuir estos periodos ansiosos, que él se sienta más cómodo con esta condición, ¿ok? ¿Qué es la nutrición enteral? La nutrición enteral siempre va a ser la ruta preferida, y cuando digamos ya la vía oral hay una contraindicación, se sugerimos esta ruta de alimentación. Entonces, ¿qué sucede? ¿O por qué el beneficio? Mantener la integridad mucosa intestinal, manteniendo el trofismo, es más segura, evita la translocación bacteriana, es menos costosa, es más fisiológica y menos complicaciones a las infecciones, ¿ok? Con respecto a la evaluación nutricional, el paciente, si está en un buen estado, ¿ok? Hacemos una vigilancia y una educación nutricional. Si hay riesgo, obviamente, ocurre una vigilancia estricta de cuidados integrales con respecto a la pérdida de peso, evaluación de nutrientes. O sea, hay que vigilar qué está pasando. Puede acudir a control nutricional, ya sea semanal o 2 veces por semana. Y ya cuando estamos en presencia de un paciente desnutrido, ¿ok? Nosotros sugerimos el soporte nutricional, ¿ok? El soporte nutricional, si el tracto gastrointestinal está funcionante, obviamente la nutrición enteral es la ruta preferida. Una sonda nasoduodenal que puede durar entre 4 a 6 semanas, ¿ok? ¿Y por qué? Porque la sonda nasoduodenal tiene menor riesgo de broncoaspiración, y la infusión sería pospilórica. Si la nutrición enteral va a ser mayor a 4 o 6 semanas, se sugiere la realización de ostomías, gastrostomías endoscópicas, para poder alimentar a este paciente. Cuando el tracto gastrointestinal no está funcionante, la ruta de alimentación sería por vía parenteral, ya sea por vía nutrición parenteral total o nutrición parenteral por vía periférica, ¿ok? Como mencionaba, la gastrostomía, una ruta endoscópica percutánea que es menor invasiva, y la yeyunostomía, en muy pocos casos, particularmente en mi experiencia, no he visto pacientes, he visto muy pocos pacientes con una yeyunostomía, ya son pacientes que ya están críticamente enfermos, pues, ¿ok? ¿Qué tipo de fórmulas en los pacientes por vía enteral podemos utilizar? La sopa artesanal, que ya sería en una sonda nasogástrica, no sería nasoduodenal, o fórmulas poliméricas o parcialmente hidrolizadas o oligoméricas, o fórmulas alimentales, ¿ok? Según en cada región o en cada país, las que estén en el mercado pueden ser utilizadas dosificadas, por infusión continua o por bolos de alimentación, ya según el criterio del especialista, ¿ok? ¿Qué complicaciones pueden haber en la nutrición enteral? Gastrointestinales, ya sea diarrea, estreñimiento, distensión, mecánica, la obstrucción de la sonda, ¿ok? Broncoaspiración, que se debe retirar la sonda porque no quedó bien colocada, o metabólicas, hiperglucemia, hiperazoemia, hiperfosfatemia, hipercalemia, deshidratación con el uso de fórmulas hiperosmolares, que eso hay que tener una vigilancia, ¿ok? Indicaciones de la nutrición parenteral, principalmente cuando nuestro tracto gastrointestinal no está funcionante, ¿ok? Presenta de vómitos incoercibles, un hilo metabólico, o pacientes con diarrea muy profusa, que la indicación sería para no seguir en este hipercatabolismo, sino más bien promover el anabolismo, ¿ok? Desde el punto de vista calórico, mayor de 35 kilocalorías por kilogramo día, ¿ok? Nosotros durante la nutrición parenteral, entre 60 y 70% de las calorías no proteicas se indica, debemos tener
Cuidado con la tasa de oxidación de glucosa, no más de 5 miligramos por kilogramo minuto día, y se adicionan los oligoelementos a esta nutrición parenteral, ¿ok? Indicaciones, como bien dije, disfunción del tracto gastrointestinal, ¿ok? En quemaduras, trauma mayor, ¿ok? Fístulas alto gastro, hipermesis gravídica, y en pacientes desnutridos con SIDA, con trastornos gastrointestinales, es indicación de la nutrición parenteral total o periférica, ¿ok? ¿Cuáles son, digamos, las pautas al respecto que hacemos el especialista en nutrición? Nosotros hacemos el cálculo de la nutrición parenteral total o por vía periférica. Debemos tomar en cuenta, obviamente, los laboratorios para iniciar la nutrición parenteral y para mantenerla, ¿ok? La preparación en muchas instituciones hospitalarias o clínicas queda a cargo de la unidad de mezclas intravenosas, de forma de que sea lo más cumplir con todas las normas de asepsia posible, y nosotros monitoreamos el cumplimiento de la nutrición parenteral, la velocidad de infusión, que todas las pautas, todos los cálculos, los macro y los micronutrientes, en la bolsa de la nutrición parenteral, que el personal de enfermería cumpla con la velocidad de infusión, que no sea tan rápida, que no sea tampoco tan lenta, ¿ok? Eso nosotros eso es parte del monitoreo que hace el nutricionista una vez que ya la nutrición parenteral está colocada en el paciente, ¿ok? Sí, debemos recordar los accesos venosos, si es por vía central, ¿ok? La osmolaridad podemos mayor a 1000 miliosmoles por litro, y por vía periférica el nutricionista debe cuidar que debe ser menor a 900 miliosmoles, ¿ok? La concentración de dextrosa menor al 10%, ¿ok? Debemos tomar en cuenta que la nutrición parenteral periférica no va a cubrir requerimiento total nutricional, debe ser utilizada en un periodo menor o igual a 7 días, y obviamente puede haber el riesgo de tromboflebitis. Con respecto a la nutrición parenteral vía central, podemos utilizar dextrosas con concentraciones altas, entre el 30, 50 o el 70%, ¿ok? Y se recomienda un uso, obviamente, de mayor a 7 días. El acceso venoso, la vena cava superior o aurícula derecha, ¿ok? Complicaciones de la nutrición parenteral total, hay riesgo infeccioso, ¿ok? Recuerda que estamos haciendo una inyección, un sitio de catéter, y hay que tener cuidado con eso al respecto, ¿ok? Una vez que nuestro paciente ya vamos a utilizar la vía oral, que ya el paciente está en mejores condiciones, pero digamos médica, pero el paciente muchas veces menciona que no tiene apetito. Y bueno, podemos utilizar aliados, entre ellos el acetato de megestrol, ¿ok? Que fue designado en 1988 como un fármaco para la indicación de la emaciación muscular relacionada con SIDA. En febrero de 1993, el Comité Consultivo de Medicamentos Antivirales de de la FDA, aprobada para el tratamiento de la anorexia y caquexia en pacientes con VIH-Sida, ¿ok? ¿Qué es el acetato de megestrol? Es un agente sintético, es un potente estimulante del apetito y aumenta eficazmente el peso, aunque el aumento de peso sea exclusivamente de grasa, ¿ok? Hay un estudio que me llamó la atención, es un estudio de 271 pacientes que tenían pérdida de peso, SIDA, se le colocó el acetato de megestrol, 800 miligramos del fármaco, y el resultado que estos pacientes, un aumento de la ingesta calórica de 500 calorías al día, un aumento de 4 kilos, y obviamente el resultado que estos pacientes mejoraron su calidad de vida, salieron, digamos, de la fase aguda. En otro segundo estudio se observó aumento de apetito con pesos similares al que estábamos refiriendo, pero no se observaron efectos sostenidos sobre la ingesta calórica después de 8 semanas, ¿ok? El acetato de megestrol tiene una potente actividad similar a los glucocorticoides, lo que puede explicar sus efectos relativamente mayores sobre la grasa, ¿ok? En lugar que la masa magra. Y el uso de este agente se asocia a insuficiencia suprarrenal a hipogonadismo, es decir, no lo podemos usar por periodos prolongados. Este otro estimulante de apetito, dronabinol, ¿ok? Es principal compuesto del cannabis sativa, está aprobado también por el Departamento de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para la administración en anorexia en pacientes con VIH-Sida en 1985. En un estudio multicéntrico doble ciego controlado con placebos en pacientes con pérdida de peso asociada al VIH, el tratamiento con dronabinol 2.5 miligramos BID produjo un aumento significativo del apetito y disminución de las náuseas, pero no hubo un aumento significativo del peso durante un periodo de 6 semanas. ¿Okay? Estudios anteriores han explorado el uso de cápsulas de dronabinol por vía oral en pacientes que viven con VIH-Sida para el tratamiento de la anorexia y la caquexia, informando que hubo un incremento del cambio del peso corporal total, que osciló entre 2 a 3 kilogramos, mientras que un estudio controlado placebo osciló entre 0.7 a 1.1.
Los efectos secundarios predominantes asociados con el dronabinol en estos ensayos fueron neurológicos: euforia, mareo, alteraciones del pensamiento, confusión, ansiedad y la habilidad emocional. ¿Ok? Conclusión de este módulo nutricional: la persona que vive con VIH-Sida requiere el apoyo nutricional, tanto en las situaciones de pérdida de peso secundaria a la desnutrición, como durante las descompensaciones graves de la enfermedad. Por consiguiente, se hace esencial la satisfacción de las necesidades nutricionales de la persona que vive con VIH-Sida desde el mismo momento que es diagnosticado, a fin de evitar la desnutrición y alguna alteración metabólica que puede producir el tratamiento antirretroviral. En la institución donde laboro, desde el inicio, que ya el paciente es diagnosticado, ellos hacen la referencia para el nutricionista, que en mi caso se elabora el plan de alimentación de forma de ir evaluando, haciendo la intervención oportuna desde el punto de vista nutricional. De verdad estoy orgullosa del servicio donde laboro porque es algo que lo hacemos constantemente. ¿Ok? La evaluación nutricional debería ser solicitada desde el momento del diagnóstico, y el nutricionista está capacitado para orientar, evaluar y apoyar a esta población con VIH-Sida, y formamos parte del equipo interdisciplinario. Nosotros somos parte del equipo interdisciplinario y hemos sido tomados en cuenta para que hagamos una intervención oportuna en esta población. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Cualquier duda, bueno, podemos conversarlo vía correo electrónico. Muchísimas gracias y feliz día. Bien, listo. Tengo solo un detalle, pero no sé si es un error, no sé si es una lámina de la primera parte que habla de los factores condicionantes. A ver si la puedo. De la parte de malnutrición. Ajá. A ver, vamos a revisar. Aquí disminución de la ingesta. Aquí hay un error, porque aquí dice alimento de los requerimientos y es aumento. Ajá, eso fue lo que noté. Ay, Dios mío. Aumento. Entonces, a lo mejor podemos esta parte. grabar solo esa parte, solo esa pantalla, y entonces que se haga la edición, que se muestre la pantalla con el... Ok, vale. Ponemos aquí. Aquí está esto. Bueno, pero ya va, espérate. Déjame volver porque este es el inicio. Ok, ya. Aquí ya va malnutrición, diagnóstico malnutrición, pero ya va, esto está malo, porque ya va, espérate. Porque está desde atrás. Ok, aquí ya está el inicio. Dale, avísame. Ok, me voy a poner en mudo. Hola, bienvenidos al módulo 9, donde se abordarán los siguientes temas: soporte nutricional y aspectos psicológicos en los pacientes con SIDA. Yo soy Yarilis Tovar, especialista en nutrición clínica, y me corresponde abordar el tema de la malnutrición, diagnóstico de malnutrición en la población VIH-Sida. ¿Okay? Vamos a dar inicio a este módulo. ¿Okay? Bueno, la infección por el virus del VIH-Sida constituye una de las pandemias más agresivas de nuestro siglo. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana es un problema de salud global, y las alteraciones nutricionales suelen estar presentes en los pacientes con VIH-Sida. Los primeros estudios demostraron una pérdida de peso bastante marcada y una depresión muscular de la masa muscular importante en esta población. La desnutrición es multifactorial, ya sea por la ingesta o absorción inadecuada de los nutrientes, alteraciones metabólicas, hipermetabolismo con una combinación de estos, y alteración del tracto gastrointestinal. También están presentes las interacciones fármaco-nutrientes. La desnutrición es una amenaza real para aquellas personas que viven con la condición de VIH-Sida desde el mismo momento que ocurre la infección. La desnutrición es una complicación importante por la infección con VIH y se asocia con la presencia de infecciones por gérmenes oportunistas, entre otros factores. La pérdida de peso es una característica de la enfermedad del paciente con VIH-Sida. Es indicativa de desnutrición proteico-calórica, que está influida ¿por cuál? Por el estado nutricional depletado, un sistema inmune que está deprimido y la progresión del VIH. También se ha descrito
con respecto al tema de desnutrición, el síndrome de desgaste orgánico es una complicación observada en los pacientes con VIH. En 1987, el CDC de Atlanta nombra esta enfermedad como clasificatoria del SIDA. El síndrome es conocido también por caquexia. Puede disminuir la calidad de vida del paciente, hacerle más vulnerable a enfermedades y aumentar el riesgo de personas seropositivas. ¿Ok? Las características de este síndrome de desgaste orgánico es pérdida de peso involuntaria mayor al 10% con respecto al peso normal de referencia que el paciente te indica. Diarrea o debilidad crónica durante un periodo superior mayor o igual a 30 días y la fiebre. Se ha estimado que la incidencia en adultos con infección por VIH-Sida es del 9%. Y la pérdida de peso y el síndrome de desgaste orgánico son dos complicaciones relacionadas con el SIDA que si no se tratan adecuadamente colocan en riesgo y el peligro de la vida de este paciente. ¿Ok? La pérdida de peso profunda y el agotamiento progresivo de la masa muscular es una secuela común de enfermedades crónicas como el cáncer, la tuberculosis y la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Ok? Entonces, la caquexia, ¿qué determina? Aumento del gasto calórico, disminución de las hormonas anabólicas, aumento de las citoquinas proinflamatorias, está presente la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, ¿ok? Una disminución de la ingesta calórica y el agotamiento, la pérdida interesante e importante de la masa muscular. Y debemos recordar que la masa muscular es la masa metabólicamente activa de toda la población. Factores condicionantes de la desnutrición. Está presente el aumento de los requerimientos nutricionales, el aumento del gasto energético basal está presente en toda esta población, ¿ok? Hay una disminución de la ingesta, hay aumento de los cambios metabólicos, como bien lo mencionamos, y la pérdida de los nutrientes, ¿ok? La ingesta de alimentos está determinada ¿por qué? Por la inseguridad alimentaria, que puede existir en cualquier país, alteraciones gastrointestinales, lesiones orales, candidiasis oral, ¿ok? E inclusive la pérdida de piezas dentales. Hay una disminución de apetito dado por estas citoquinas proinflamatorias y la disponibilidad económica. Ellos se sienten mal, no hay una astenia y que obviamente a lo mejor limita poder ir a trabajar y no hay disponibilidad económica para poder comprar los alimentos. La pérdida de los nutrientes está dado ¿por qué? Por alteraciones gastrointestinales, cambios de la mucosa intestinal, mala absorción de grasas y carbohidratos y disminución de la absorción de las vitaminas liposolubles, ¿ok? Entonces, en todas las etapas del VIH, ya sea en la fase sintomática o SIDA, hay un aumento de los requerimientos de este gasto energético basal. En el caso de la fase sintomática, el aumento del requerimiento es un 10%. En la fase sintomática, el requerimiento aumenta entre un 20 y un 30%, y en la fase SIDA hablamos ya hasta un 60% de este aumento del gasto energético basal. El aumento de los requerimientos nutricionales es dado ¿por qué? Aumento de los macronutrientes y aumento de las necesidades también de los micronutrientes. Entonces, estos cambios metabólicos que nos llevan, o que principalmente está presente, a un aumento de la neoglucogénesis y también a un aumento de la sensibilidad de la insulina. En este momento donde está la infección, las proteínas de fase aguda están presentes, ¿ok? El aumento de la producción principalmente de la interleuquina 1 y 6 y aumento de todos los factores preoxidantes. Estas proteínas de fase aguda, este aumento, esta proteólisis que está ocurriendo en este momento, ¿qué me lleva? A un aumento de la utilización de las vitaminas que son antioxidantes, aumento de la utilización de los minerales, se ha descrito selenio, zinc, hierro y cobre, y ¿qué me conlleva? Aumento del metabolismo de los ácidos grasos, que por ende vemos la pérdida también de la masa magra, hay una proteólisis, ¿ok? Hay un aumento del catabolismo proteico y por ende una pérdida de la masa magra en la población, ¿ok? El aumento de los requerimientos, como bien se mencionó, hay pérdida de nutrientes, aumento de los cambios metabólicos y el aumento de los requerimientos puede presentarse en cualquier estadio de la enfermedad. En la fase sintomática, como bien lo dijimos, un 10%, fase sintomática entre un 10 y un 30%, y en la fase SIDA hasta un 60% está aumentado mi requerimiento. El aumento del requerimiento nutricional debe ser atendido por el nutricionista dietista o por el especialista en nutrición, ¿ok? La pérdida de peso no es solo un problema de calorías y proteínas, también implica una alteración de la composición corporal, con una pérdida específica de la masa magra, que bien, y repito, es la masa metabólicamente activa y que debe detenerse con el tratamiento nutricional.
de forma de revertir el catabolismo en anabolismo. Y bueno, con esto culmina la primera parte del diagnóstico de la malnutrición en pacientes con VIH-Sida. Gracias. Ok, entonces bueno, doy inicio. Debe estar a cargo, como mencioné, a cargo del nutricionista dietista. ¿Nosotros qué hacemos? Principalmente, obviamente, hacemos la elaboración de la historia clínica nutricional. ¿Qué conlleva? Podemos hacer la valoración global subjetiva, que es de fácil diagnóstico, no implica, sí, obviamente implica una preparación, pero digamos algo, una herramienta muy sencilla, ¿ok? Y es esencial para monitorear la pérdida de peso en esta población. Es un método clínico de valoración de riesgo nutricional a través de la historia clínica y la exploración física. Si bien debemos recordar que esta valoración fue diseñada especialmente para pacientes con cirugía gastrointestinales. Sin embargo, actualmente se puede aplicar en otros cuadros clínicos que se ha ido adaptando para cada una de las patologías. ¿Ok? La valoración global subjetiva en pacientes VIH simple es efectiva para determinar una intervención nutricional oportuna y las investigaciones nos han demostrado que puede identificar a pacientes que ameriten la terapia médica nutricional. ¿Ok? Entonces, nosotros una vez que hacemos esta evaluación global subjetiva, ¿en qué consiste nuestra historia clínica nutricional? El diagnóstico actual del paciente, el tratamiento médico, saber, conocer en la historia los antecedentes personales, antecedentes familiares, los hábitos psicobiológicos, el examen físico, ¿ok? Anotamos la bioquímica, cualquiera de los valores que se le hayan realizado al paciente. Nosotros establecemos la frecuencia del consumo semanal, el recordatorio de 24 horas, luego hablamos la antropometría, el diagnóstico nutricional, el cálculo del requerimiento, el plan nutricional y hacemos las sugerencias y seguimiento, la prescripción nutricional que ameriten cada paciente. ¿Ok? En la bioquímica es interesante conocer cómo está la hematología del paciente, la glicemia en ayuno, el perfil lipídico, las proteínas totales y fraccionadas, uricreatinina y recordemos que el tratamiento, una vez que el tratamiento antirretroviral se inicia en los pacientes, es importante conocer el perfil lipídico y la glicemia en ayuno, ¿ok? Y en muchos casos conocer la insulina basal o la propandial o la hemoglobina glicosilada si hay alguna alteración de estos parámetros en estos pacientes, ¿ok? En la antropometría es importantísimo conocer la historia del peso anterior. ¿Por qué? En base a eso, nosotros vamos a elaborar otras pautas que les voy a mencionar. El peso usual que el paciente viene llevando los últimos meses, el peso actual, es importante tener nuestra balanza, una balanza de forma de determinar este peso. En base con la historia del peso anterior y el peso actual, podemos establecer el porcentaje de pérdida de peso, la estatura, ¿ok? Mediante la utilización del tallímetro. Se establece el diagnóstico o conocer el índice de masa corporal, en muchos casos, ya cuando el paciente es ambulatorio, circunferencia de cintura, la medición de pliegue, de forma de saber cuál es el porcentaje de grasa corporal, porcentaje de masa muscular, y con todos estos parámetros, adicional a otros indicios que nos lleva a la historia nutricional, establecemos un diagnóstico nutricional, ¿ok? Posterior al diagnóstico, en base ya a las herramientas, podemos establecer el requerimiento nutricional. El gold estándar siempre será la calorimetría indirecta. Sin embargo, es muy costosa, no todas las instituciones hospitalarias lo tienen, y la mayoría, y es válido total, está descrito, el cálculo del requerimiento nutricional mediante el método directo que resulta más económico, ¿ok? Desde 1989, la Asociación Dietética Americana realiza énfasis en la intervención nutricional y la educación nutricional debe ser parte del cuidado que se prevé a los pacientes con VIH-Sida. La OMS recomienda asegurar la ingesta de los nutrientes según las RDA. ¿Ok? Bueno, este cuadro que fue elaborado por la OMS habla según la estadificación de la enfermedad, si está en la etapa A o en la etapa C, ya en una etapa SIDA C3, ¿ok? Y se establecen los requerimientos nutricionales, por ejemplo, en la fase A, que es la fase asintomática, ¿ok? Que hablan de VIH agudo, una dieta normocalórica, o sea, entre 30 a 35 kilocalorías, y sí, hablan de unas dietas hiperproteicas entre 1.1 a 1.5. En la etapa B, el paciente ya con sintomático, con complicaciones,
unas dietas el requerimiento hipercalórico entre 35 a 40 y 1.5 e inclusive a 2 gramos, ¿ok? Ya en la fase C, con CD4 menor a 200, es en la etapa SIDA, pues ya con la presencia de infecciones oportunistas, los requerimientos aumentan, dietas hipercalóricas de entre 40 a 50, y los requerimientos proteicos, ya hiperproteicos, de entre 2 a 2.5, ¿ok? Ya estas son dietas hiperproteicas. Y bueno, en pacientes, cuando ya la malnutrición, estos pacientes malnutridos graves, que hay una carencia marcada, una pérdida muy severa de la masa muscular, obviamente la terapia nutricional es individualizada en cualquiera de las etapas. Sin embargo, en esta etapa no podemos ser agresivos con el inicio del aporte calórico. Se inicia entre 20 kilocalorías por kilogramo y después un aumento gradual según tolerancia, y también la medición de los electrolitos para evitar un síndrome de realimentación, ¿ok? Hay distintos organismos, sin embargo, todos coinciden en el aumento de las dietas hipercalóricas, ¿ok? La OMS habla de aumentar el 10% en pacientes asintomáticos, entre el 20 a 30 en pacientes ya asintomáticos. La ANSA también sacó otros parámetros y la FANTA también, ¿ok? Y si, por ejemplo, la OMS no habla de un requerimiento proteico, ANSA sí los establece, y FANTA similar a los OMS que los describí anteriormente, ¿ok? Con respecto a la suplementación de micronutrientes, recomienda la OMS una dieta saludable, ciertos suplementos, por ejemplo, en la indicación de vitamina A, zinc, hierro, que ellos hablan que pueden tener consecuencias negativas. Y las micronutrientes en niños, no me voy a meter mucho en esta área porque estamos hablando de pacientes adultos, la vitamina A en recursos limitados, de 6 a 12 meses, 100.000 unidades internacionales, y de 12 a 59 meses, entre 200.000 unidades internacionales de vitamina A. Sin embargo, esto ya sería población pediátrica, ¿ok? El tratamiento nutricional de las vías de alimentación, obviamente siempre será la vía oral. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que cuando ya la vía oral, por lesiones orales, ya sea por la cándida, que haya una limitación marcada de la vía oral, podemos utilizar el acceso a alimentación enteral o la vía parenteral. Con respecto a la vía oral, debemos adecuar las calorías para preservar la masa muscular y también evitar la sobrealimentación. Se sugieren alimentos con alto contenido de fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y fitatos, ¿ok? La hidratación adecuada, alimentos con alta ingesta de omega 3. Recordemos que el omega 3 también es utilizado, se le ha dado las propiedades de un inmunonutriente, ¿ok? Lo mismo sucede con estos micronutrientes, la utilización de zinc y selenio, y suplementación con vitaminas y minerales, ¿ok? La indicación, si bien recordamos, cuando nuestra vía oral no cubrimos las calorías, puede ser una ingesta calórica menor de 1.000 kilocalorías en 24 horas y baja ingesta de proteínas de alto valor biológico, menor a 30 gramos al día, ya es indicación de la suplementación a la vía oral. ¿Por qué? Hay una desnutrición, puede haber presencia de disfagia, presencia de infecciones oportunistas o baja adherencia al tratamiento antirretroviral, y nosotros hacemos esta suplementación. ¿Con qué tipo de suplemento? ¿O cuál es el objetivo? El objetivo principalmente que el nutricionista debe mantener o debe promover también durante el tratamiento. Nosotros siempre cuando los pacientes acuden a consulta, se pueden abrir con respecto a muchas dudas, y nosotros siempre hacemos el hincapié de mantener el tratamiento antirretroviral, ¿ok? Si tiene algún malestar gastrointestinal, alteraciones del sueño, la sugerencia es mantener el tratamiento y acudir a la duda con su médico tratante, de forma de que él aclare todas estas dudas o coloque algún tratamiento para aminorar algún síntoma que él pueda estar presentando. Nosotros también, dentro de nuestra terapia, podemos sugerir, obviamente, la reducción de la nicotina, reducción de las ingestas de alcohol, ¿ok? Promovemos la actividad física, y bueno, muchas veces el paciente al inicio de la terapia, cuando está presente este diagnóstico, hay ideas muy fatales, y bueno, siempre se sugiere algo que los relaje, ya sea el yoga, la meditación, mindfulness, que puedan ayudar a disminuir estos periodos ansiosos, que él se sienta más cómodo con esta condición, ¿ok? Es la nutrición enteral. La nutrición enteral siempre va a ser la ruta preferida, y cuando digamos ya la vía oral hay una contraindicación, se sugerimos esta ruta de alimentación. Entonces, ¿qué sucede? ¿O por qué el beneficio?
mantiene la integridad de la mucosa intestinal, manteniendo el trofismo, es más segura, evita la translocación bacteriana, es menos costosa, es más fisiológica y menos complicaciones a las infecciones. ¿Ok? Con respecto a la evaluación nutricional, el paciente si está en un buen estado, ¿ok? Hacemos una vigilancia y una educación nutricional si hay riesgo, obviamente. Ocurre una vigilancia estricta de cuidados integrales con respecto a la pérdida de peso, evaluación de nutrientes, o sea, hay que vigilar qué está pasando. Puede acudir a control nutricional ya sea semanal o 2 veces por semana. Y ya cuando estamos en presencia de un paciente desnutrido, ¿ok? Nosotros sugerimos el soporte nutricional, ¿ok? El soporte nutricional, si el tracto no está, si el tracto gastrointestinal está funcionante, obviamente la nutrición enteral es la ruta preferida. Una sonda nasoduodenal que puede durar entre 4 a 6 semanas, ¿ok? ¿Y por qué? Porque la sonda nasoduodenal tiene menor riesgo de broncoaspiración y la infusión sería pospilórica. Si la nutrición enteral va a ser mayor a 4 o 6 semanas, se sugiere la realización de ostomías, gastrostomías endoscópicas para poder alimentar a este paciente. Cuando el tracto gastrointestinal no está funcionante, la ruta de alimentación sería por vía parenteral, ya sea por vía nutrición parenteral total o nutrición parenteral por vía periférica, ¿ok? Como mencionaba, la gastrostomía, una ruta endoscópica percutánea que es menor invasiva, y la yeyunostomía, en muy pocos casos, particularmente en mi experiencia, no he visto pacientes, he visto muy pocos pacientes con una yeyunostomía, ya son pacientes que ya están críticamente enfermos, pues, ¿ok? ¿Qué tipo de fórmulas en los pacientes por vía enteral podemos utilizar? La sopa artesanal, que ya sería en una sonda nasogástrica, no sería nasoduodenal, o fórmulas poliméricas o parcialmente hidrolizadas o oligoméricas, o fórmulas alimentales, ¿ok? Según en cada región o en cada país, las que estén en el mercado pueden ser utilizadas, dosificadas, por infusión continua o por bolos de alimentación, ya según el criterio del especialista, ¿ok? ¿Qué complicaciones pueden haber en la nutrición enteral? Gastrointestinales, diarrea, estreñimiento, distensión, mecánicas, la obstrucción de la sonda, ¿ok? Broncoaspiración, que se debe retirar la sonda porque no quedó bien colocada, o metabólicas, hiperglucemia, hiperazoemia, hiperfosfatemia, hipercalemia, deshidratación con el uso de fórmulas hiperosmolares, que eso hay que tener una vigilancia, ¿ok? Indicaciones de la nutrición parenteral, principalmente cuando nuestro tracto gastrointestinal no está funcionante, ¿ok? Presencia de vómitos incoercibles, un hilo metabólico o pacientes con diarrea muy profusa, que la indicación sería para no seguir en este hipercatabolismo, sino más bien promover el anabolismo, ¿ok? Desde el punto de vista calórico, mayor de 35 kilocalorías por kilogramo día, ¿ok? Nosotros durante la nutrición parenteral, entre 60 y 70% de las calorías no proteicas se indica, debemos tener cuidado con la tasa de oxidación de glucosa, no más de 5 miligramos por kilogramo minuto día, y se adicionan los oligoelementos a esta nutrición parenteral, ¿ok? Indicaciones, como bien dije, disfunción del tracto gastrointestinal, ¿ok? En quemaduras, trauma mayor, ¿ok? Fístulas de alto gastro, hipermesis gravídica, y en pacientes desnutridos con SIDA, con trastornos gastrointestinales, es indicación de la nutrición parenteral total o periférica, ¿ok? ¿Cuáles son, digamos, las pautas al respecto que hacemos el especialista en nutrición? Nosotros hacemos el cálculo de la nutrición parenteral total o por vía periférica. Debemos tomar en cuenta, obviamente, los laboratorios para iniciar la nutrición parenteral y para mantenerla, ¿ok? La preparación en muchas instituciones hospitalarias o clínicas queda a cargo de la unidad de mezclas intravenosas, de forma de que sea lo más cumplir con todas las normas de asepsia posible, y nosotros monitoreamos el cumplimiento de la nutrición parenteral, la velocidad de infusión, que todas las pautas, todos los cálculos, los macro y los micronutrientes en la bolsa de la nutrición parenteral, que el personal de enfermería cumpla con la velocidad de infusión, que no sea tan rápida, que no sea tampoco tan lenta, ¿ok? Eso nosotros eso es parte del monitoreo que hace el nutricionista una vez que ya la nutrición parenteral está colocada en el paciente, ¿ok? Sí, debemos recordar los accesos venosos si es por vía central, ¿ok? La osmolaridad podemos mayor a 1000 miliosmoles por litro, y por vía periférica el nutricionista debe cuidar que debe ser menor a 900 miliosmoles, ¿ok? La concentración de dextrosa menor al 10%, ¿ok? Debemos tomar en cuenta que la nutrición parenteral periférica no va a cubrir requerimiento total nutricional, debe ser utilizada un periodo menor o igual a 7 días, y obviamente puede haber el riesgo de tromboflebitis. Con respecto a la nutrición parenteral vía central,
Podemos utilizar destrozas con concentraciones altas, entre el 30, 50 o el 70%, ¿ok? Y se recomienda un uso, obviamente, de mayor a 7 días. El acceso venoso, la vena cava superior o aurícula derecha, ¿ok? Complicaciones de la nutrición parenteral total, hay riesgo infeccioso, ¿ok? Recuerda que estamos haciendo una inyección, un sitio de catéter y hay que tener cuidado con eso al respecto, ¿ok? Una vez que nuestro paciente ya vamos a utilizar la vía oral, que ya el paciente está en mejores condiciones, pero digamos médica, pero el paciente muchas veces menciona que no tiene apetito. Y bueno, podemos utilizar aliados, entre ellos el acetato de megestrol, ¿ok? Que fue designado en 1988 como un fármaco para la indicación de la emaciación muscular relacionada con SIDA. En febrero de 1993, el Comité Consultivo de Medicamentos Antivirales de la FDA, aprobada para el tratamiento de la anorexia y caquexia en pacientes con VIH-Sida, ¿ok? ¿Qué es el acetato de megestrol? Es un agente sintético, es un potente estimulante del apetito y aumenta eficazmente el peso, aunque el aumento de peso sea exclusivamente de grasa, ¿ok? Hay un estudio que me llamó la atención, es un estudio de 271 pacientes que tenían que pérdida de peso, SIDA, se le colocó el acetato de megestrol, 800 miligramos del fármaco, y el resultado que estos pacientes, un aumento de la ingesta calórica de 500 calorías al día, un aumento de 4 kilos, y obviamente el resultado que estos pacientes mejoraron su calidad de vida, salieron, digamos, de la fase aguda. En otro segundo estudio se observó aumento de apetito con pesos similares al que estábamos refiriendo, pero no se observaron efectos sostenidos sobre la ingesta calórica después de 8 semanas, ¿ok? El acetato de megestrol tiene una potente actividad similar a los glucocorticoides, lo que puede explicar sus efectos relativamente mayores sobre la grasa, ¿ok? En lugar que la masa magra. Y el uso de este agente se asocia a insuficiencia suprarrenal a hipogonadismo, es decir, no lo podemos usar por periodos prolongados. Este otro estimulante de apetito, dronabinol, ¿ok? Es principal compuesto del cannabis sativa, está aprobado también por el Departamento de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para la administración en anorexia en pacientes con VIH-Sida en 1985. En un estudio multicéntrico doble ciego controlado con placebos en pacientes con pérdida de peso asociada al VIH, el tratamiento con dronabinol, 2.5 miligramos BID, produjo un aumento significativo del apetito y disminución de las náuseas, pero no hubo un aumento significativo del peso durante un periodo de 6 semanas. ¿Okay? Estudios anteriores han explorado el uso de cápsulas de dronabinol por vía oral en pacientes que viven con VIH-Sida para el tratamiento de la anorexia y la caquexia, informando que hubo un incremento del cambio del peso corporal total, que osciló entre 2 a 3 kilogramos, mientras que un estudio controlado placebo osciló entre 0.7 a 1.1. Los efectos secundarios predominantes asociados con el dronabinol en estos ensayos fueron neurológicos: euforia, mareo, alteraciones del pensamiento, confusión, ansiedad y la habilidad emocional. ¿Ok? Conclusión de este módulo nutricional: la persona que vive con VIH-Sida requiere el apoyo nutricional, tanto en las situaciones de pérdida de peso secundaria a la desnutrición, como durante las descompensaciones graves de la enfermedad. Por consiguiente, se hace esencial la satisfacción de las necesidades nutricionales de la persona que vive con VIH-Sida desde el mismo momento que es diagnosticado, a fin de evitar la desnutrición y alguna alteración metabólica que puede producir el tratamiento antirretroviral. En la institución donde laboro, desde el inicio, que ya el paciente es diagnosticado, ellos hacen la referencia para el nutricionista, que en mi caso se elabora el plan de alimentación de forma de ir evaluando, haciendo la intervención oportuna desde el punto de vista nutricional. De verdad estoy orgullosa del servicio donde laboro porque es algo que lo hacemos constantemente, ¿ok? La evaluación nutricional debería ser solicitada desde el momento del diagnóstico, y el nutricionista está capacitado para orientar, evaluar y apoyar a esta población con VIH-Sida, y formamos parte del equipo interdisciplinario. Nosotros somos parte del equipo interdisciplinario y hemos sido tomados en cuenta para que hagamos una intervención oportuna en esta población. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Cualquier duda, bueno, podemos conversarlo vía correo electrónico. Muchísimas gracias y feliz día. Que todos reciban un saludo muy cordial, los distinguidos participantes de este curso, promovido por la Sociedad Venezolana de Infectología y por ONUCIDA, que viene a llenar un vacío en la formación de nuestros médicos generales
y muchos de nuestros especialistas. En esta ocasión tendré la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas, algunas propuestas en torno a la prevención en el ámbito del VIH-Sida. He denominado esta presentación VIH-Sida, prevención para el cambio. El subtítulo que ven, bueno, de una canción que estuvo de moda hasta no hace mucho, hace referencia a que no podemos esperar que surjan en nuestras comunidades, que surja del conjunto social como un todo, una toma de conciencia para detener la expansión de la epidemia de la infección por VIH, si nosotros, los profesionales de la salud, los médicos, enfermeras, bioanalistas, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos de la salud, etcétera, no tomamos la iniciativa para promover justamente el diseño y la ejecución de esas medidas preventivas, que debería ser el gobierno, que deberían ser las autoridades de salud quienes deban actuar, por supuesto. Eso no va a ocurrir, insisto, si nosotros no hacemos una labor de motivación para que los agentes del sector público, incluso del sector privado, participen. Y no, nosotros asumamos la responsabilidad que tenemos en esta área. Vamos entonces a comenzar. Yo también me desempeño como profesor de Historia de la Medicina. En esta ocasión traigo un fragmento del libro de medicina del emperador amarillo. Estoy hablando de la antigua China, el famoso Neijing Su Wen. Como pueden ver, ¿qué nos plantea? El médico sabio no trata a quien está enfermo, trata a quien todavía no lo está. Y habla, bueno, ¿cómo se va a instaurar un tratamiento cuando hay una enfermedad en pleno desarrollo? Dice, bueno, es como cavar un pozo cuando ya se tiene sed. ¿No será demasiado tarde? Fíjense, esta pregunta no la hago yo. Esta pregunta se plantea en el libro de medicina del emperador amarillo. Todos sabemos que participamos, lamentablemente, de un abuso del modelo curativista. Si lo vemos en el plano macro, el presupuesto que se destina a labores de diagnóstico y tratamiento de distintas enfermedades es muchísimo mayor que el que pueda destinarse a prevención. Esto no solamente en Venezuela, esto ocurre en cualquier parte del mundo. Y en el plano micro, bueno, revisemos nuestra práctica profesional y veremos cuánto nos dedicamos nosotros a actividades curativas y cuánto nos dedicamos a labores de prevención, cualquiera que sea nuestra especialidad o incluso como médicos generales. Hay un caso que llama mucho la atención y es la epidemia justamente de la infección por el SARS-CoV-2, por el coronavirus, de pronunciación controversial, algunos, y de género controversial. Algunos le dicen COVID, otros le dicen COVID, la COVID, bueno, yo prefiero la COVID-19. Hubo una rápida instauración de medidas de prevención, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado frecuente de las manos. Si hablamos de enfermedades crónicas, a nadie le extraña que se le tome la presión arterial en cualquier momento. Usted va en la calle y a lo mejor una enfermera colocó una pequeña tienda y allí toma atención por una suma módica. Esto también pasa en cualquier parte del mundo, es totalmente normal. Esto está incorporado a las actividades normales, digo, de prevención. Lo mismo puedo decir de la noción de la pérdida de peso, de mantener nuestro peso cercano a nuestro peso ideal o en el peso ideal, la realización de actividad física, el cese del hábito tabáquico, el hábito de fumar. Nadie cuestiona esto, eso está muy bien incorporado en la noción pues, social de lo que es prevención. Sumo el uso del cinturón de seguridad para prevenir accidentes de tránsito, que es una de las principales causas de muerte en el mundo. A nadie le sorprende que se use el cinturón de seguridad. Ahora viene la pregunta, ¿y por qué nosotros en el área del VIH-Sida no lo hemos logrado? Parte de mi presentación también va a versar sobre esto. A medida que avance en la presentación, paralelamente iré trabajando algunos temas históricos con respecto a la evolución del VIH-Sida y a la prevención en general. Aquí parto de uno de los componentes del cuerpo hipocrático, los tratados hipocráticos, y ustedes pueden ver que estoy hablando sobre los aires, aguas y lugares. Es realmente Hipócrates el que establece las nociones de lo que llamamos constitución epidémica en las poblaciones. Como hay una serie de factores, ya no individuales, sino grupales, de la salud vista como un colectivo en el terreno de lo social, cómo esto afecta la evolución de una epidemia y de distintas enfermedades, no solamente epidemias, también pueden ser enfermedades endémicas, por supuesto. Aquí tenemos, muy bien conocida por todos ustedes, una visión de microscopía electrónica del VIH, actuando sobre ciertos tejidos. Mi pregunta, ¿están en sintonía los médicos y el personal de salud en lo que denominamos prevención en el área del VIH-Sida? ¿Practicamos nosotros esas labores preventivas? Aquí tenemos esta pregunta y esta presentación pues, va a versar sobre ello.
Vamos a plantear una serie de definiciones, algunas, bueno, básicas, pero necesarias de refrescar. Luego vamos a ir a un análisis de la conducta de los médicos hacia la prevención, el trasfondo psicológico, actitudinal. Vamos a identificar factores que obstaculizan que el médico tenga una actitud real de prevención o de acción para la prevención y algunas medidas para el cambio. Entre las definiciones que dije que eran básicas, tenemos la definición de prevención, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, el organismo que marca pauta mundial en esta materia. De manera inexplicable, atacado durante la epidemia de COVID-19, bueno, me imagino que habría algunos intereses políticos, pero en todo caso la OMS define la prevención como un conjunto de medidas dirigidas a evitar y disminuir el número y gravedad de enfermedades, de accidentes, de discapacitados. Aquí tenemos entonces varias divisiones. La primera tenemos muy clásicas también, conocidas por todos ustedes. La prevención previa dirigida a la población en general, para población sana, dirigida a evitar la aparición de enfermedades. La secundaria, cuando ya hay la enfermedad destinada a retardar su evolución, el riesgo de recaídas o la presentación de cronicidad. Y luego tenemos la terciaria, dirigida a disminuir las consecuencias o complicaciones de una patología ya existente. Quienes ya tenemos algunos años de graduados, quizás en nuestra formación de pregrado, no se hablaba de la prevención cuaternaria. Este es un aporte de un médico belga, Marc Jamul, en 1986, dirigida a proteger al paciente de la sobremedicalización, de la iatropatogenia, es decir, dirigida a evitar que las intervenciones médicas compliquen el cuadro del paciente o lo perjudiquen más que lo favorezcan. En otra perspectiva de la clasificación, tenemos una prevención universal, dirigida a la población general, sin importar su estado de salud, la llamada prevención orientada, que está dirigida a grupos de riesgos, y la focalizada, que ya no está dirigida a grupos de riesgo, sino a conductas de riesgo, porque puede ser que usted no esté en un grupo de riesgo particular, pero que incurra en alguna conducta de riesgo en un momento dado. En la actualidad, ¿por qué se habla de repensar la prevención? No, porque no había habido un cuerpo conceptual que sustentara las intervenciones de prevención. En este caso estoy hablando ya directamente de la prevención de la infección por VIH. Entonces, hoy por hoy se habla de la prevención combinada. Este es un planteamiento de ONUCIDA muy valioso, que tiene como concepto implícito la participación activa del individuo y de la población. Bueno, se habla de intervenciones estructurales, de métodos comportamentales, el diagnóstico precoz, por supuesto, y del uso del preservativo. Fíjense que es tan importante que está aparte. Como dije, paralelamente iba a hablar de una perspectiva histórica. Ya en el año 1900 sabemos que este virus de la inmunodeficiencia inicialmente estaba presente en simios africanos y por alguna interacción entre el hombre y estos animales, bueno, ocurre lo que se llama el salto de nicho ecológico del agente infeccioso y a posteriori se manifiesta en el ser humano. Vuelvo a la definición muy concreta de la prevención combinada. Bueno, es un conjunto de medidas fundamentadas en los derechos, claro que sí, y cuando se habla de esta división, esta presentación dividida de las intervenciones preventivas, se unen en una sola, que es la combinada, como digo. Bueno, pueden ser biomédicas, comportamentales y estructurales para disminuir el número de nuevas infecciones. ¿Cuáles son? Bueno, las biomédicas, el uso de preservativos, de lubricantes junto con el preservativo, el diagnóstico, por supuesto, hacer cada vez más pruebas de VIH, el uso de los antirretrovirales, la terapia altamente eficaz, prevenir la transmisión vertical. Cuando hablaba del uso de antirretrovirales, por supuesto, la profilaxis preexposición y la profilaxis postexposición. La circuncisión voluntaria, en este caso, por supuesto, y en personas consumidoras de sustancias psicoactivas por vía parenteral, los programas de intercambios y suministros de agujas y jeringas. Luego tenemos la llamada prevención estructural. ¿Por qué se llama así? Se llama así porque es una intervención de carácter profundo en toda la estructura de un Estado. Estamos hablando del marco legal, estamos hablando de leyes, estamos hablando de una movilización contra el estigma de las poblaciones clave y una disminución de la discriminación en general. Quizás la que nos interese más a nosotros en este momento, y para mí, importante como llamada así estructural, bueno, las intervenciones en los cambios comportamentales. Como ustedes saben, pues, soy psiquiatra que me he desenvuelto en el ámbito del VIH-Sida desde hace 30 años. Llevamos adelante el grupo de psicoterapia para personas VIH positivas o personas que viven con el VIH, como realmente deberíamos denominarlo. Desde justamente hace 30 años, este es el grupo de terapia más antiguo de Venezuela. Bueno, muy bien, ¿cuáles serían esas intervenciones comportamentales? Bueno, las que promueven una conducta saludable, asesorar sobre conductas de riesgo, muy importante, central, una educación sexual integral,
a lo largo de toda la vida, no es solamente para un grupo etario en particular, es toda la vida. Programas de educación entre pares y campañas de marketing, de publicidad, de intervención social, por ejemplo, para promover el uso del preservativo. Debe ser así. Hay una confianza en la persona para que la persona participe dentro de su libre autonomía. Es un factor fundamental. No puede ser alguien pasivo. Tenemos que promover esa situación de actividad de las personas, la motivación, la información, que fomente el desarrollo de capacidades que finalmente disminuyan los comportamientos de riesgo. Aquí, bueno, lesiones de Kaposi que ya no se ven prácticamente, bueno, se ven en la medida en que no se logre la adherencia y el cumplimiento, el buen cumplimiento del tratamiento antirretroviral, pues qué bien que ya no estamos sujetos a ver a pacientes comprometidos de esta forma, pero sin embargo hay el riesgo, voy a explicar más adelante, de disminución o de no tener la continuidad en el suministro de los tratamientos antirretrovirales y podríamos volver a este tipo de situaciones. Los famosos CDC, Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos, bueno, enmarca la acción en materia de SIDA, prevenir, diagnosticar y tratar. Esta es la respuesta global. Fíjense cuando se habla de la importancia de diagnosticar. Aproximadamente 1 de cada 7, es decir, 14% de más de 1 millón de personas, en este caso en Estados Unidos, no saben que son portadores del virus. Esto es clave, la intervención en estos grupos es clave, voy a explicarlo más adelante. Entonces, las personas que están en riesgo de contraer el virus tienen que someterse con mayor frecuencia a pruebas de detección, a pruebas diagnósticas. Se habla incluso de cada 3 meses. Esto lo voy a detallar. No. El nombre del síndrome de modificación adquirida, estamos hablando de 1982. Ustedes recordarán la aparición de varones homosexuales en 1981 en Estados Unidos y todavía no había, ni se sabía que era una enfermedad infectocontagiosa, mucho menos tenía un nombre. Se empieza a hablar de síndrome de inmunodeficiencia adquirida en 1982. Por cierto, este nombre, AIDS, bueno, fue castellanizado a SIDA y así he llevado yo adelante una labor para que se castellanice, se lleve al castellano el nombre de COVID en inglés, por ECOVID, la enfermedad del coronavirus. Ojalá tengamos éxito en esa labor. ¿Qué recomienda el centro o los centros para el control y prevención de las enfermedades? Bueno, si usted puede entrar en una situación de abstinencia sexual, bueno, por supuesto que eso es una medida definitiva, una medida preventiva definitiva en materia de VIH, salvo transmisión vertical para el bebé y salvo accidentes laborales con agujas en el personal de salud. Bueno, usted por supuesto que va a estar prevenido, pero sabemos, claro está, que esto no es viable. Entonces, vamos de una vez a la utilización del preservativo cada vez que se tengan relaciones sexuales y la elección de comportamientos sexuales de menor riesgo. El sexo oral o vaginal, pues como sabemos, es mucho menor riesgo, mucho más seguro que el anal. La persona que tiende a tener varias parejas sexuales debería ir a una reducción, si es posible, pues un planteamiento de una monogamia, relación con una persona que a la vez no tenga relaciones con otras parejas sexuales, escoger parejas con el mismo estatus serológico, la circuncisión masculina o la utilización de la terapia preexposición, previa a la exposición, profilaxis previa a la exposición, en quienes incurren en conductas de riesgo, o posexposición, quien ha tenido una situación puntual de riesgo. Hay algo muy importante. Desde el año 2008 hubo un planteamiento en Suiza, comandado por el doctor Pietro Vernazza, que llevó a algo que se ha llamado la Declaración Suiza. También la voy a detallar ahora. Esa declaración suiza plantea que si alguien ha tenido su carga viral indetectable por más de 6 meses, debido a que ha cumplido, ha tenido una buena adherencia al tratamiento antirretroviral, pues no tiene manera de contagiar a una persona con la que tenga encuentros sexuales. El riesgo de transmisión es igual a 0. A partir de allí surge este concepto en inglés denominado tratamiento como prevención, treatment as prevention. Esto tiene sus más y sus menos. Yo voy a compartir con ustedes de qué se trata. Bueno, aquí tenemos el descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana. Aquí tenemos a Luc Montagnier, François Bach-Sinoussi, Jean-Claude Sheckman, el equipo francés que trabajó en esto. Yo no voy a entrar en este recuento histórico, como ustedes saben, hubo una controversia con el doctor Robert Gallo, estadounidense, con respecto a quién pudo descubrir primero esto, y en todo caso los invito a revisarlo. Hasta una película hay de ese episodio en la historia del VIH-Sida. Bueno, muy bien. Vernazza, recientemente en 2016, publica un trabajo defendiendo nuevamente la llamada Declaración Suiza o Swiss Statement, que plantea que la persona que tiene 6 meses ya con carga viral indetectable pasa a tener una posibilidad de 0 en materia de transmisión, de contagio, y que por ende promueve el no uso, o el cese del uso del preservativo en las relaciones sexuales.
No, él tiene sus argumentos, de mucho peso, por cierto, muy dignos de ser tomados en cuenta, a partir de este hallazgo, que es un hallazgo finalmente estadístico, ¿no? En estudios prospectivos, en personas que tienen su carga viral indetectable. Desde la perspectiva histórica, contamos con las pruebas de inmunoensayo, el LISA de 1985, para la masificación de la posibilidad de detección de la infección por el VIH. Bueno, ventajas de la declaración suiza. ¿No? Las personas que en un momento fueron objeto de acciones legales por haber expuesto a parejas sexuales a contagio, esto no ha pasado en nuestro país nunca, pero sí ha pasado en otros países. Fíjense que ahora con la COVID-19 también ha ocurrido, como no solamente multas, ha habido denuncias concretas a personas que muy voluntariamente han expuesto a otras a la infección por el SARS-CoV-2. Te quiero decir que hay acciones legales allí, y en otros países también la ha habido con respecto a la posibilidad de infectar voluntariamente a alguien con el VIH. Bueno, esto ahora, a partir de la declaración suiza, esto ya no existe. Por otra parte, se ahorran gastos innecesarios en la concepción de un hijo de parejas cero discordantes. Y la acción de prevención, como debe ser, es una decisión compartida entre el equipo médico y la persona que vive con el VIH. Pero hay algo que sí sería una crítica al planteamiento de los suizos, porque ellos mismos dicen, bueno, miren, nosotros hemos comprobado, porque se comenzó a hacer esta observación continua, a hacer un seguimiento de personas que entraron en estos estudios, de qué ocurría con la transmisión del VIH, no usando el preservativo, pero y también qué ocurría con otras enfermedades de transmisión sexual. Bueno, efectivamente, 8 años después, acumulando 8 años de evidencia, las cifras de prevalencia de infección por VIH y las de incidencia de casos nuevos no aumentaron una décima, es decir, no aumentaron nada, pero hubo un clarísimo aumento en infecciones en otras enfermedades de transmisión sexual. Estamos hablando de gonorrea, de sífilis, de infección por VIH. Habría que ver incluso hasta la ética de promover esto, como decir, bueno, miren, nosotros estamos focalizados en prevenir el SIDA, la infección por VIH, y las otras, bueno, ¿dónde quedan? Esa es mi pregunta para el doctor Bernatza o cualquiera que promueva el treatment as prevention como algo central en materia preventiva. Es decir, asumo la adquisición positiva de esta noción, no niego para nada lo positivo, las consecuencias positivas de saber esto, pero hago un llamado de alerta con respecto a una visión de conjunto, sobre todo las enfermedades de transmisión sexual. Esta lámina la traigo porque los CDC tienen una posición bastante conservadora en Estados Unidos al respecto y no han sido demasiado receptivos al planteamiento de los suizos. Por elementos a los que ya hice mención y voy a detallar ahora mejor. Fíjense, esta lámina quizás la vuelva a ella luego. Aquí traigo de nuevo entre la perspectiva histórica el caso del joven Ryan White, niño al momento de ser diagnosticado, 1986. Inmediatamente, pues, para una época donde no había terapia antirretroviral altamente eficaz, él sale de su colegio, este niño, y luego con mucha valentía, con mucha fe, él vuelve y es completamente rechazado por la comunidad de pares, por otros estudiantes y sobre todo por los padres de los alumnos. Fue un caso muy sonado que llevó incluso que el Congreso de los Estados Unidos emitiera lo que se llama un acta que se llama el Ryan White Care, que promueve recursos para personas que no los tienen en materia de atención para la infección por el VIH-Sida. Es una figura que ustedes es importante que tengan presente. Su madre, también con una actitud muy valiente, concluyó: la mejor manera de aprender acerca del SIDA es a partir de la experiencia humana y no con estadísticas. Por supuesto que nosotros como médicos sabemos que no hay una contraposición entre esos dos elementos, son situaciones totalmente complementarias. Aquí traigo algo relativo a las personas que son usuarios de sustancias psicoactivas por vía parenteral, la importancia de este tipo de programas. ¿Por qué lo traigo? Porque todavía son novedosos, todavía hay gente que critica que el Estado participe de esta forma, en este caso en el ámbito de las sustancias psicoactivas, bueno, de las drogas, como decimos. Y sin embargo, esto forma parte de un modelo que se llama la reducción del daño, intervenir para reducir el daño, y aquí lo tienen. Los usuarios de estos programas de intercambio tienen 5 veces más probabilidades de iniciar un tratamiento contra las drogas y 3 veces más de dejar de consumirlas. De impacto en el área de VIH-Sida, porque sabemos que estas personas están dentro o conforman un grupo de altísimo riesgo. Aquí hablo del triple objetivo, el 90-90-90. Esto lo planteó UNUSIDA hace ya, imagínense ustedes, el 2014, se pensó que se podía conseguir para el año pasado. Evidentemente no se logró, que el 90% de las personas que viven con VIH debe conocer su estatus, el 90% de las personas que ya están diagnosticadas reciban tratamiento altamente eficaz de una manera continua,
Y 90% de quienes la reciben, dense cuenta que esto es un planteamiento del triple 90, que es como una esfera, ¿no?, de recibir, tener carga viral indetectable, perdón, el 90% de quienes la reciben. Entonces, resumo, 90% de las personas que viven con el VIH debe conocer su diagnóstico, 90% de que conocen el diagnóstico debe recibir su tratamiento antirretroviral, y de ellos 90% deben llegar a una carga viral indetectable. Bueno, esto, queridos amigos, queridos participantes de este curso, todavía no se ha logrado. Sería una maravilla, sería excelente, porque, bueno, se lograría, desde el punto de vista de la epidemiología, hasta la extinción de la epidemia. Yo vuelvo ahora con esta lámina a por qué el tratamiento como prevención no puede ser el centro de una política preventiva integral. Lo que dijo Ronald Reagan sobre Raya White, bueno, es la enfermedad a la que da miedo a las personas que la tienen. Paso a la explicación. ¿Por qué el tratamiento como prevención, que es muy importante y estamos muy agradecidos que se haya incluido, no puede ser el centro de una política preventiva real, integral, de avanzada? Bueno, muy bien, porque ya lo vimos. Hay un alto porcentaje de las personas que viven con el VIH que desconoce su estatus. Bueno, entonces, ¿cómo va a recibir tratamiento si lo desconoce? Alguien me dirá, bueno, lo recibirá como terapia preexposición. Sí, si la persona voluntariamente quiere participar en esto, porque si no, ¿cómo hacemos? Si él no sabe que es VIH positivo y a la vez él no quiere participar de una terapia preexposición, así está en un grupo de alto riesgo. Ellos forman parte de lo que se llama la epidemia escondida, un grupo de personas a las que es muy difícil acceder. Bueno, en Francia, hace apenas 2 años, se comprobó, fíjense, el altísimo porcentaje de responsabilidad que tienen los que están dentro de la epidemia escondida de las infecciones. Y otro caso que demuestra que el tratamiento como prevención no puede ser central, el 30% de los nuevos diagnosticados ya tienen una fase avanzada de la enfermedad. Entonces, ya ustedes me dirán qué prevención vamos a hacer allí. Se va a tratar una enfermedad avanzada, con todas las implicaciones que ustedes conocen. Esta intervención del tratamiento es costosa. No vayan a pensar que porque se haga público, lo público, por el hecho de ser público, no es gratis. Esto es muy importante que las personas estemos claros en esto. Como dicen en Estados Unidos, no hay almuerzo gratis. Esto lo está pagando el Estado y al final lo estamos pagando todos. Entonces, ¿por qué no puede ser el centro? Bueno, porque es muy costosa. Luego también tenemos personas que tienen problemas de adherencia. Sí, él sabe que tiene el tratamiento, la necesidad de tratamiento, sabe que es positivo, pero no lo cumple. Bueno, ahí tenemos usuarios de drogas, justamente. Tenemos personas con patologías psiquiátricas comórbidas a quienes se les hace muy difícil mantener la adherencia. Esto es otro capítulo de la psicología de la salud, del gran rol que cumplimos los psiquiatras en la atención del paciente que vive con el VIH, que es lograr la adherencia. ¿Cuáles son los problemas de adherencia y cómo debemos intervenir? Finalmente, hay muchas personas que conocen perfectamente su diagnóstico, pero no quieren recibir el tratamiento, se niegan a recibirlo, no acuden a los centros hospitalarios, a las clínicas. Bueno, esas personas tampoco van a participar en una labor preventiva global. Desde 1988 se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿Cuándo? Todos los 1 de diciembre. Una fecha muy bien establecida y que tiene mucho valor para mantener en el ámbito social viva la noción de que tenemos que seguir luchando contra esta terrible enfermedad. ¿Cuál es mi propuesta, queridos colegas y personas que me escuchan y están viendo este micro? Tenemos que tener una perspectiva integral de salud sexual. No estamos hablando de un enfoque para una patología. Yo no estoy hablando aquí concretamente solamente de SIDA, gonorrea, clamidia. No, estamos hablando de una salud sexual integral. Esa es la clave de la prevención. Realmente hago mucho énfasis en esto. Bueno, allí está el uso del preservativo, promover su uso, sobre todo en los jóvenes, facilitar su accesibilidad, su disponibilidad en baños públicos, en centros comerciales. Colegas, esto es algo totalmente normal en otros países. Usted accede al preservativo, bueno, prácticamente a voluntad y a costos muy, muy bajos, o incluso lo recibe subsidiado por entidades estatales. Presencia del preservativo en centros educativos, alguien me podría decir, bueno, es controversial. Sí, pero sabemos que el adolescente tiene su actividad sexual abierta, manifiesta, latente, oculta, pero eso lo hay. Entonces, claro que sí, el joven debe tener acceso al conocimiento del uso del preservativo, cómo se hace y directamente acceso al mismo. Aquí traigo unas estadísticas muy interesantes que son un aporte del doctor Aaron Ziegler, uno de los grandes investigadores en el área psicosocial, en el ámbito de la infección por VIH. Ha trabajado mucho en Sudáfrica, ha trabajado en Estados Unidos, publica continuamente en el área. Entonces, ¿qué nos dice Ziegler aquí? Que es
interesante el riesgo de lo que se llama el fracaso del uso del preservativo, porque los preservativos se pueden romper o el preservativo se desliza en el medio del encuentro sexual y entonces su función preventiva se pierde. A eso lo llamamos el fracaso del preservativo. Pero resulta que, de manera sorprendente, las estadísticas nos dicen que hay mucho mayor fracaso del uso del preservativo en el sexo vaginal que en el sexo anal. ¿Y cuál es la explicación? Ellos se pusieron a revisar, a indagar. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, la explicación es bastante fácil. Y es que el uso del lubricante es casi el 100% en materia de sexo anal y en cambio baja muchísimo en materia de sexo vaginal, porque simplemente, bueno, se apela a la lubricación fisiológica, natural de la mujer. Allí fracasa más el preservativo, porque el lubricante es el que garantiza que el preservativo no se rompa o no deslice. Entonces, fíjense cómo baja la estadística de 98% en sexo cuando ocurre, al 42% en el sexo vaginal. Aquí quizás estoy transmitiendo una noción que pueda confundirlos, déjenme aclararlo. No ocurre en el 98% ese éxito y el 2% en el vaginal. Entonces, fíjense la importancia de utilizar el lubricante. Entonces, la conclusión, se debe promover el uso del preservativo junto con el uso del lubricante. Aquí tenemos otros datos que me parece de mucho interés. Cada cuánto debe incrementarse la frecuencia de acceso a pruebas diagnósticas. Toda persona, una vez en la vida, toda persona entre 15 y 70 años, cada vez que se inicia una relación de pareja con una persona de estatus serológico desconocido, y bueno, personas homosexuales, usuarios de drogas por vía intravenosa. Dentro de la perspectiva histórica voy a presentar algunos personajes, bueno, de mucha importancia, que finalmente murieron por infección por VIH con SIDA. Aquí tenemos al gran Isaac Asimov, historiador muy útil, pues la lectura de los libros de Asimov en materia de historia, y también mucho más conocido por su aporte en la ciencia ficción. Sigo con el diagnóstico, bueno, obligatorio en todas personas que tengan impresión de otras enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B, tuberculosis, personas que hayan sido víctimas de una agresión sexual. Bueno, tiene la notificación normal de la pareja, citación al depistaje. Esto es muy interesante. Hay una cosa que se llama notificación asistida. Esto existe en 66 países, más de 60 países, obligatoria en 21. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien resulta positivo en la prueba diagnóstica, es el Estado encargado de informar a su pareja. Incluso si la persona no la autoriza, se le envía hasta un mensaje de texto anónimo por el celular a la pareja. Me parece una medida formidable para detener la expansión de la epidemia. También la importancia de test rápidos de detección diagnóstica y autotest. Esto existe, esto es importante, no hay necesidad de acudir a un centro hospitalario de salud. Usted puede simplemente ir a una farmacia con los test rápidos de orientación diagnóstica y que usted mismo puede revisarlos como se hace con test de embarazo. ¿Por qué digo que por qué no se pudo cumplir el 90-90-90? ¿Y por qué hay otras metas que han sido de difícil cumplimiento? Bueno, para muestra basta un botón. Fíjense lo que ha pasado con COVID-19 y VIH el año pasado. De abril a septiembre cayó un 41% el diagnóstico en África, en Asia, con respecto al 2019. Importantísimo. Y con respecto a la situación de confinamiento, de bloqueo de las comunicaciones, hasta 73 países informaron el año pasado que tuvieron un riesgo de agotamiento en el suministro de terapia antirretroviral. Y de ellos, 24 de ellos dijeron que su situación era grave, que iban ya a un agotamiento, a carencia de dotación de antirretrovirales. Entonces, por eso digo, la prevención no puede basarse solamente en el tratamiento. Aquí tenemos, les traigo esta lámina de España, pero que puede hacerse extensiva a otros países. Los futuros médicos no quieren ser como Fernando Simón. Para quienes no lo conozcan, Fernando Simón es el colega que ha llevado adelante, ha encabezado la reacción del Estado español frente a COVID-19. Bueno, no hay una identificación con una persona que haya dedicado su vida a la medicina preventiva. Y apenas el año pasado, fíjense, de más de 2.000 médicos que esperaron al MIR, apenas 7 eligieron medicina preventiva, salud pública. Estamos hablando de 0,3%. Esta noticia que la traigo de agosto del año pasado, dice, es una de las especialidades con menor demanda. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué los médicos no tienen una motivación real para acciones de medicina preventiva? Bueno, es algo que voy a dejar para estudiarlo en una sesión de trabajo, dado que es necesario hacer una pausa y luego continuar. La primera información que voy a compartir con ustedes es relativa a la respuesta para esta situación de motivación del médico hacia la formación y hacia la intervención en las labores de medicina preventiva. Muchas gracias
y pronto continuaremos con la segunda parte de esta intervención. Saludo nuevamente a los distinguidos participantes de este curso promovido por la Sociedad Venezolana de Infectología y ONUCIDA para la formación de nuestros médicos generales y algunos de nuestros especialistas en un área tan importante como es la lucha contra esta temible enfermedad. Tuvimos ya una sesión de trabajo sobre intervención en el área preventiva y en este momento le damos continuidad. Yo había dejado en el aire la explicación de por qué los médicos no se identifican con una acción preventiva. Partía de una noticia del año pasado, bastante actual, la escogencia de para los programas de formación en posgrado. De más de 2.000 médicos, apenas 7 escogieron salud pública y medicina preventiva. Nuestra idea es indagar en las causas que explican esto, porque esto mismo se repite en todos los otros países, que es una situación particular de España. Fíjense que la presidenta de la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y de Salud Pública dice, bueno, esto parte de las mismas universidades, no se les da en la universidad la suficiente importancia. En el caso español hablan de 1 o 2 asignaturas, pero nosotros podemos hablar de universidades donde teóricamente se le está dando importancia, pero no es real. Quizás los profesores no son idóneos, quizás ellos no logran una motivación hacia los estudiantes, quizás los estudiantes de base no tienen una actitud favorable a una formación en medicina preventiva. Esto es algo que tenemos que cambiar. Esto es algo que debemos incidir con mucha fuerza para cambiar esto. Aquí les traigo una imagen del Dr. David Ho, realmente un personaje muy especial. El Dr. Ho es quien encabezó el equipo de trabajo en materia de desarrollo de la terapia antirretroviral altamente eficaz. El Dr. Ho sigue trabajando, es un personaje, bueno, fue incluido entre 100 personajes más importantes en el siglo XX en Estados Unidos, donde él ha trabajado. Él es de origen taiwanés y, como les digo, es una figura de referencia en materia del área del VIH-Sida. Se ha ido desplazando, por cierto, poco a poco de labores de investigación biomédica, de lo que podríamos llamar ciencias duras. Se ha ido abriendo el Dr. Ho a labores de intervención psicosocial y hoy por hoy preside varias fundaciones a lo largo y ancho del mundo que hacen intervención en prevención. Sigamos ese ejemplo, colegas médicos generales, infectólogos que puedan estar escuchando. Bueno, ¿qué otras explicaciones que tenemos o se han dado para que en España ocurra este fenómeno que prácticamente ningún médico quiere formarse en medicina preventiva? Bueno, fíjense, hay algo hasta en esto de la remuneración, como ya es muy baja en España, apenas se llega alrededor de 2.000 euros con guardias mientras la persona está haciendo posgrado. Muchas personas que dicen, bueno, 2.000 euros, están ganando en euros. Sí, queridos colegas, pero también están gastando en euros. Entonces no vayan a pensar que 2.000 euros es ningún ingreso para tirar cohetes, ni mucho menos. Bueno, los residentes, los colegas que estudian medicina preventiva, ganan la mitad. Es lo que se llama en Europa, en España en concreto, lo llaman un mileurista. Se asume que un mileurista no tiene la calidad de vida, su calidad de vida es muy precaria. Se sobrevive prácticamente apenas con 1.000 euros. Otra situación paradójica y lamentable, bueno, en la administración pública no solicitan la especialidad de salud pública, medicina preventiva para las plazas de empleo que se abren. Entonces, bueno, si no me la piden, ¿para qué la voy a tener? ¿No? ¿Para qué la voy a hacer? Bueno, pero lo mismo pasa en Francia, lo que aquí, la opción ya no forma parte de la profesión médica. Los médicos no están interesados en prevención. Y fíjense esta estadística, esto es muy reciente, como pueden ver allí. El tiempo de consulta promedio está en 18 minutos. Bueno, en 18 minutos usted tiene que entrevistar al paciente, hacer la anamnesis, hacer el examen físico y llegar a un diagnóstico y prescribir un fármaco o la intervención o referir al paciente si es el caso. Y le dicen, mire, las acciones preventivas son opcionales. Bueno, pero ¿qué opción voy a tener de hacer prevención si usted me está dando 18 minutos para el acto médico como tal? Evidentemente yo no voy a hacer ninguna prevención. Es decir, el mismo Estado está actuando en contra de la labor preventiva del médico. En este caso estamos hablando de médicos generales, justamente. La pregunta al final dice, ¿por qué la prevención ha ido hacia un plano secundario? ¿Por qué está en un segundo plano? ¿Y cómo podrían remediar eso? Bueno, paso a otro país, a Estados Unidos. Bueno, han querido resolverlo así. Generar un grupo de trabajo, por favor, task force, no lo traduzcan como fuerza de tarea. A veces uno ve en ciertos artículos y de personas serias, habla de fuerzas de tarea, no es fuerza de tarea. Se puede llamar grupo especial, grupos de trabajo específicos sobre cierta área. En este caso,
US Preventive Services Task Force, bueno, es el Grupo Especial de Trabajo de Servicios Preventivos. Bueno, es un equipo, fíjense, voluntario, independiente, dirigido totalmente a acciones preventivas en cualquier área de la medicina. ¿Sí? Entonces hablamos de pruebas diagnósticas, asesoramiento, medicación preventiva, intervención psicosocial. Y ellos tienen pues, su propio site en Internet y tienen una gran presencia en Estados Unidos. Sin embargo, no todo el tiempo se siguen sus intervenciones. Aquí tenemos al gran bailarín ruso, Valeri Nureyev, realmente también fallecido por VIH. Bueno, ya comentaba, este grupo de acción especial preventiva en Estados Unidos, ¿no? Quieren apoyar a clínicos en el área de atención primaria, decir cuál es la medida preventiva más apropiada según el tipo de paciente. ¿Cuál es su conclusión? Van en la misma línea de lo que yo les he venido compartiendo y de lo que hablamos en nuestra primera sesión de trabajo. Bueno, reducir a través de intervenciones generales y sobre todo conductuales en adultos, en adolescentes, ¿no? Y nos han presentado estadísticas que nos demuestran que sí son eficientes, que esas medidas de prevención sí funcionan y que es necesario establecerlas, instaurar esas medidas preventivas. Para enfermedades de transmisión sexual en general, fíjense cómo está allí, infecciones de transmisión sexual, no creo yo, que agradezco la confianza para tener una acción docente en este momento, en una labor de prevención solamente del VIH. No, está enmarcado dentro de las enfermedades de transmisión sexual en general y está enmarcado dentro de programas de salud sexual integral en todos los momentos de la vida. Bueno, terapias de exposición en este caso del 2012. Aquí tenemos cuáles son las intervenciones conductuales de asesoramiento. Están en marcha, están recomendadas por el Grupo Especial de Trabajo de Servicios Preventivos y están en marcha en Estados Unidos. No, compartir información a través de videos, asesorías personales, uso de los celulares, de las nuevas TIC, las llamadas nuevas tecnologías de información y comunicación, sobre, en este caso, enfermedades de transmisión sexual más comunes y su modo de transmisión. ¿Cuál es el riesgo que cada quien tiene? ¿Cómo hacemos para motivar a las personas a unas prácticas más seguras en materia de actividad sexual? Uso del preservativo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Porque así como hablé de España y de Francia, pues puedo hablar de Estados Unidos. Bueno, cada vez hay más personas que no quieren trabajar, no solamente en medicina preventiva, no quieren trabajar en el sector público. Bueno, esto es algo tremendo, ahí tienen las cifras. Esto pasa en muchas partes. Si usted tiene un ingreso paupérrimo, estoy hablando en este caso, en Venezuela, usted no puede tener motivación para trabajar en el sector público distinta a su compromiso personal con la población, ese aporte que usted quiere dar. A esto le da mucha importancia al final de mi intervención. La cuenta que se ha sacado en Estados Unidos es que hay un déficit de más de 250.000 trabajadores. Cuando hablo de trabajadores, digo profesionales de todo tipo, técnicos, empleados, en el área de la salud pública. Bueno, ¿qué pasa entonces si hay un recorte sistemático o no hay un presupuesto suficiente para abordar problemas de salud pública? ¿Qué pasa en un país? Bueno, pasa lo que tenía que pasar. Fíjense que la situación prácticamente de caos que hubo en Estados Unidos el año pasado para enfrentar la epidemia de COVID-19. Hasta que no hubo el acceso, primero el desarrollo, por supuesto, y el acceso a vacunas, el impacto es enorme. Yo no tengo necesidad de decirlo, ni nadie tiene por qué ser profesor de historia para saber que lo que estamos viviendo con respecto al coronavirus es algo histórico. Esto va a aparecer dentro de 100 años en los libros, no solamente de medicina, en general, se va a recordar, así como nosotros recordamos hace 100 años la epidemia de gripe española, mal llamada pues, española, porque como ustedes saben no comenzó en España, así se recordará la pandemia de COVID-19 y así se recordará que no estaban preparados los distintos estados nacionales en el mundo para dar una respuesta. ¿Y por qué no estaban preparados? Porque no participaban de una toma de conciencia en la importancia de las labores de prevención en materia de enfermedades infectocontagiosas y en materia de cualquier otra enfermedad, porque también puedo hablar de la epidemia de diabetes a la que estamos presenciando en todo el mundo. Bueno, voy ahora a desarrollar la información de dos trabajos realmente muy importantes. Personas que muy motivadas a estudiar esta situación le han metido una lupa a ver qué es lo que está pasando con las prácticas de medicina preventiva en los médicos generales. En primera instancia voy a presentar un trabajo realizado en Estados Unidos y en otra voy a presentar un trabajo alemán que me parecen que dan una información muy valiosa al respecto, que nos van a dar claves de orientación al respecto. Aquí traigo, pues, dentro de la perspectiva histórica, el famoso paciente de Berlín, Timothy Brown, se asume como la primera persona pues, curada de VIH-Sida, con un método quizás heterodoxo pero interesante, trasplante de médula ósea, y al final tiene que ver con receptores en la membrana celular que impiden el acceso del VIH a la célula, pues,
Timothy Brown fue el primer beneficiado de este tipo de intervención, tiene sus particularidades, no las voy a detallar aquí, pero ustedes sepan pues, que existió el paciente de Berlín y, curiosamente, pues, falleció en septiembre del año pasado, curado de la infección por VIH. Murió de leucemia, Timothy Brown. Se llama el paciente de Berlín, le diagnostican el VIH, la infección por VIH, mientras él estaba haciendo estudios en Alemania. Pero este es un paciente estadounidense, o persona pues, de ciudadanía estadounidense, nació en Seattle. Bueno, muy bien. Presento entonces los hallazgos del trabajo que dije iba a compartir con ustedes. Fíjense esto, 290 obstáculos para las intervenciones en prevención. 290. Es decir, nosotros tenemos por delante una lucha muy ardua, donde nosotros tenemos que empeñarnos en luchar contra esos casi 300 obstáculos que están evitando, que están impidiendo que los médicos nos integremos a la labor de acción preventiva. Aquí detallo falta de tiempo, rechazo las dudas de los pacientes. Cuando dije falta de tiempo, fíjense el dato que dije en Francia, 18 minutos por paciente. Bueno, ¿cuándo quiere el Estado que yo practique medicina preventiva? No hay, sobre todo en Estados Unidos, en este caso, reembolso de los seguros por acciones de medicina preventiva. Se ponen quisquillosos los seguros, que dicen, bueno, ¿qué fue lo que usted hizo? Nosotros no vamos a pagar eso. Falta de conocimiento de los médicos de qué labores de acción preventiva pueden hacer. Fíjense lo que estoy diciendo de hallazgos de esta publicación. Ellos dicen que realmente visitas agudas, cuando hay un motivo de consulta muy concreto del paciente por algo que le está ocurriendo, algún síntoma, algún signo que lo motiva a ir al médico. Entonces dice que allí, claro, es más difícil que el paciente hacer una intervención preventiva, pero están los pacientes que se les hace una visita anual o semestral. Fíjense que es el caso de nuestros pacientes que reciben tratamiento altamente eficaz, nuestros pacientes que viven con el VIH, cuando se les plantea simplemente seguimiento, como llamamos nosotros, una consulta de control o seguimiento. Ese es el momento ideal para hacer una labor de medicina preventiva. Lamentablemente, que vemos muchas veces vemos que esa labor de seguimiento y de control, bueno, esas consultas entonces, al contrario, son las más breves. El colega llega, pregunta, bueno, revisa cómo están los niveles de CD4, cómo está la carga viral. Ah, bueno, los CD4 están altos, la carga viral está baja, está indetectable. Bueno, hijo, entonces tú estás bien y se acabó la consulta. Sí, no, eso. Fíjense que me conmuevo recordando esto. Esto pasa. Yo no estoy diciendo dónde pasa, pero todos sabemos que pasa. ¿Quién lo hace? Bueno, no estoy diciendo quién lo hace o lo deja de hacer, pero estoy diciendo que esto pasa. Y mi mensaje, ¿cuál es? Muy contundente, muy claro. Esa es la mejor ocasión para usted hacer medicina preventiva en o desde su consultorio. Es la pregunta, ¿se puede hacer medicina preventiva en su consultorio? La respuesta es afirmativa, es positiva y es necesario hacer medicina preventiva en el consultorio, sobre todo en estas consultas de seguimiento y control. No pueden ser consultas de 5 minutos, de un saludo terapéutico, de revisar unos resultados de laboratorio, CD4 alto, carga viral indetectable, el paciente está bien, pásame el otro. No. Ojalá, si esto queda en la conciencia, en la mente de quienes me están escuchando, yo me daré por satisfecho con respecto a mi participación en este curso. Sigamos adelante. Fíjense que la este filósofo Michel de Montaigne, francés también, fíjense lo que dice: cualquier camino que nos lleve a la salud no puede ser ni difícil ni caro. Nadie puede decir, oye, pero que no sé, no me entusiasmo con la medicina preventiva, a mí no me gusta, es un tema como árido, aburrido. No, no, colega, joven, médico que me estás escuchando, ni es aburrido ni es árido. Es apasionante. Cuando tú veas la incidencia en términos estadísticos de tu labor en medicina preventiva, ya tú vas a decir, oye, la verdad es que es muy importante. Cuando hablemos de casa, tú también, que está de moda. Ahora con COVID-19, ahora sí, la bioestadística está de moda. Y cuando un colega nos habla con propiedad de los números y nos muestra las tasas y las curvas y cómo evoluciona la enfermedad infectocontagiosa, ahora sí estamos tomando conciencia. Y yo creo que ahora de los beneficios, lamentablemente, esta terrible enfermedad de la infección por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, estará la conciencia de la medicina preventiva. Y es mi deseo que se aplique a la infección por VIH y al SIDA. Aquí tengo unas declaraciones también muy recientes de la Asociación Médica Mundial sobre las labores preventivas. No, el médico tiene que transmitirle a su paciente una información precisa sobre medios de transmisión del VIH y sobre estrategias preventivas. Esto está puntualizado así. ¿Por qué parto del número 6 de la declaración final de la Convención de la Asociación Mundial de Médicos? Bueno, porque estoy trayendo todos los que hablan de VIH, SIDA y prevención. Se debe asegurar que los miembros de la población de grupos de riesgo se informen sobre esto, se deben conocer las estrategias y explicar los métodos para disminuir el riesgo. Se debe orientar a la persona que vive con el VIH para que sea responsable, persona
que vive con el VIH tiene que ser un agente de cambio, tiene que actuar para detener la expansión de la epidemia. Se debe trabajar en contra del estigma. Ustedes pueden trabajar en contra del estigma. Hay colegas, fíjense, yo quiero destacar un colega, gran amigo, el doctor Napoleón Guevara, en su perfil de WhatsApp, tiene un mensaje de medicina preventiva, tiene una conciencia preventiva, allí aparece. Quienes sean amigos de él, búsquenlo. Como dice el VIH, no discrimina, no discrimines tú tampoco. No lo hagas tú. Bueno, opciones de tratamiento, por supuesto. Aquí tenemos el caso de la niña de Mississippi. No, lamentablemente falleció. Se pensó, es una niña que la mamá no acudió a atención prenatal, nace la niña y a las 30 horas de nacida, bueno, que se le hace ya, tenía diagnóstico de VIH positiva, se instaura el tratamiento, muy agresivo el tratamiento, y la madre vuelve a perderse. La niña creo que recibió tratamiento hasta los 2 años y la mamá se perdió por 2 años. Es decir, la niña estuvo 2 años sin tratamiento y cuando volvió se pensó que estaba curada. Lamentablemente 2 años después volvió a aparecer elevación en la carga viral y finalmente falleció. Aquí hablo de la discriminación, ¿no? De que no debe ocurrir. Bueno, cómo debemos compartir nosotros cuáles son las estrategias de prevención más importantes en infección por VIH-Sida. Ahora les traigo esta que es lo que les dije del trabajo alemán. Factores que inhiben cuáles promueven la medicina preventiva en los médicos. ¿Sí? Bueno, se considera a la prevención secundaria más efectiva que la primaria. Hay situaciones que obstaculizan pues, la medicina preventiva, lo que les dije antes, en este caso, el caso francés es igual al caso alemán. Las personas están dedicadas a labores de diagnóstico y tratamiento y no hacen prevención primaria. Ahora, aquí viene algo que es muy importante. Y es, en la medida que usted es escéptico ante acciones preventivas, usted no las practica con usted mismo. Entonces, aquí les voy a dar una serie de datos de colegas que al demostrarse que ellos no ejercen medicina preventiva con ellos mismos, tampoco la practican los pacientes. Qué cosa tan interesante. Es decir, aquí se hablaba de algo muy concreto. Déjenme adelantarme para presentarles los datos concretos. Aquí lo tenemos. Si el médico no conoce sus cifras habituales de presión arterial, porque usted simplemente no se toma la atención. Si usted abusa del alcohol, si usted como médico es sedentario, usted no tiene el hábito de hacer la fila, usted va a tener, está demostrado estadísticamente, una actitud negativa hacia la atención preventiva. Si usted no se ha hecho una radiografía, una PA de tórax una vez en su vida, si usted no se ha hecho un electro en su vida, bueno, ¿de qué nos habla? Bueno, usted no cree en la medicina preventiva, esto está clarísimo. Entonces, si usted no lo practica consigo mismo, ¿cómo lo va a practicar con los demás? Esto me parece que tenemos que tener mucha conciencia de esto. La encuesta es la misma. Más de la mitad de los médicos generales encuestados dijo, manifestaron en encuestas anónimas, claro, que ellos eran escépticos, que ellos no creían en la medicina preventiva, que ellos no lo practicaban. Y bueno, si tú no lo practicas, insisto, con tu propio estado de salud, menos lo vas a practicar. Única excepción, los médicos obesos. Los médicos obesos sí dijeron, miren, yo estoy obeso, pero yo sí le doy a los pacientes consejos sobre el sobrepeso. Lo que digo, bueno, bastante un poquito cara de tablas a estos colegas. Esto es como ver a un neumonólogo que fume y que le diga a un paciente, mire, usted tiene que dejar de fumar. Bueno, por cierto, si el paciente capta ese olor a cigarrillo allí, ¿cómo le va a creer? Es decir, ¿qué impacto puede tener una intervención así? Muy bajo, ciertamente muy bajo. Bueno, muy bien, esto ya lo comenté. Ahora hay algo que teníamos que también comentar. Si el paciente tiene una actitud muy negativa hacia la prevención, esto hace mella en la actitud del médico general o incluso del especialista. Dice, bueno, si el mismo paciente no cree en esto, ¿qué voy a hacer yo? Mejor dejamos eso así. ¿Qué quiero decir? Se desmotiva el médico, pierde fuerza en su acción, en la relación médico-paciente hacia la prevención. Y dice, bueno, si el paciente no está interesado en un cambio, yo no gano nada haciendo ninguna intervención preventiva. Esto es estadística, esto no son opiniones, estudios cualitativos, vamos a ver, actitudinales de los médicos. No, esto está cuantificado. Por cierto, no quiere decir que los estudios cualitativos no sean importantes, tienen un valor importantísimo. Una variedad en materia de acción preventiva. Bueno, el ya legendario doctor Anthony Fauci, como lo pronuncian en inglés, el doctor Anthony Fauci, de ascendencia italiana, este apellido, aquí está con Donald Trump, dando unas declaraciones sobre la pandemia, el coronavirus, y Fauci, aquí no se ve porque esto no es un video, sino una foto, él no solamente se puso la mano en la cabeza, él se puso la mano en la cabeza y hacía movimientos así de un no, de algo negativo, como diciendo, Dios mío, ¿cómo es posible que este hombre esté declarando lo que está declarando? Como ustedes saben, pues lo que declaró, si
pueden dar un desinfectante directamente en sangre, que bueno, yo no voy a usar mascarilla porque no me da la gana. Estas eran las declaraciones del expresidente Trump, y todos sabemos, pues, hecho público, conocido, que perdió las elecciones debido a su pésimo manejo de la pandemia. No solamente, bueno, y al pésimo manejo que tuvo también del caso de George Floyd, víctima de asesinato por un policía. Ahí también el expresidente Trump tuvo una actitud muy negativa y así se perdieron unas elecciones. Fíjense el impacto de la epidemia de coronavirus. Bueno, aquí verifico lo que dije antes, cuando en este caso fue con el cese del hábito de fumar, y dicen, bueno, si yo le digo que deje de fumar y él sigue fumando, nuevamente viene la desesperanza, la desilusión, el pesimismo y finalmente el abandono de intervenciones en medicina preventiva por parte de los colegas. Colega joven que estás viendo este micro, por favor, no incurras en esto. Insiste, mantente, eres tú. Allí viene el subtítulo de esta presentación. No eres tú, soy yo, sí, eres tú. Es decir, cuando digo el tú, no son los pacientes, no es la comunidad, eres tú el que tiene que motivar a la comunidad y a los pacientes para actitudes preventivas, acciones preventivas. Ratifico lo que dije anteriormente, mientras menos practicas en ti medidas preventivas, con menos convicción la vas a transmitir o simplemente no vas a hablar de eso. Al contrario, cuando ves que las personas se motivan, eso motiva también al médico. Pero, ¿qué cosa? Los pacientes dicen, bueno, yo estoy motivado por los medios de comunicación. También tienen una responsabilidad, por supuesto, quienes llevan adelante acciones en los medios de comunicación de masa, pues la media, no sé si en inglés, radio, redes, prensa, televisión. No, pero nosotros los médicos no podemos depender que ellos lo hagan. O nos convertiremos nosotros también, hagan el curso de locución, tengamos nosotros nuestro programa de radio, de televisión, promoviendo salud. Bueno, aquí está la conclusión. Si esto es en Alemania, por favor, no hay cuidados preventivos, se prestan de una manera subóptima, una forma condescendiente de decirlo, y de manera poco sistemática. Bueno, ¿qué quedará para muchos de nuestros países, pues, países del tercer mundo? Bueno, no hay una parte importante en los estudios de medicina, programas de formación continua, y por eso yo personalmente, queridos colegas, compañeros, insistí para que se me diera una oportunidad de hablar de prevención y no hablar de los temas habituales de mi trabajo cotidiano con pacientes de VIH, de personas que viven con el VIH, tolerancia generalizada, trastorno de pánico, depresión, riesgo de suicidio, cumplimiento del tratamiento, es decir, adherencia. No quise hablar de eso, quise hablar de prevención. Bueno, muy bien. Esta lámina nos habla de nuevo, ¿qué motiva a las personas? Voy a hacer cierto detalle en esta lámina introductoria cuando hablo de intervenciones para el cambio. ¿Por qué las personas, no solamente los médicos, hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos en un trabajo determinado? ¿Qué es lo que nos motiva? Entonces, tenemos un autor español, nuevamente, que ha trabajado, una especie de gurú en el área de motivación. Él ha trabajado mucho, trabajó porque falleció ya en el área de coaching, motivación a grupos, organizaciones, y él llegó a una conclusión muy interesante. Bueno, hay elementos extrínsecos a la labor que nos motivan. Bueno, ¿cuánto voy a ganar yo allí? Hay seguridad en el trabajo. Ustedes me dicen que es un empleo que no es inestable, no es que voy a trabajar a destajo, no es que voy a trabajar 6 meses, en mi vínculo laboral con esta institución, empresa, hospital, etc. Voy a tener una posición como de respeto, en el que se me considera, etc. Bueno, eso es extrínseco al trabajo, ¿no? Eso se puede ver en cualquier trabajo. Todos esos elementos están en cualquier trabajo, no tiene que ver específicamente con lo que usted está haciendo, ¿no? Ahora, la intrínseca sí, tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué desarrollo profesional voy a tener yo? Voy a aprender cosas nuevas, se me va a dar la oportunidad de formarme, tengo libertad de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, por eso se llama intrínseca al trabajo, a lo que usted está haciendo. El otro es extrínseco, está fuera del trabajo. Pero a la vez, bueno, imagínense ustedes cuán importante es la remuneración que yo vaya a obtener allí. Claro que es muy importante. Yo al decir extrínseca o intrínseca, no estoy diciendo que una es más importante que otra. Las dos son igualmente importantes. Pero quería llegar a esta, que es la dimensión trascendente. Ya la motivación para yo permanecer en el trabajo no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con la consecuencia de mi trabajo para los demás. Es decir, el impacto positivo que va a tener esto. Alguien dirá, sí, qué bonito, es el altruismo y tal. Un cínico me puede decir así. Bueno, nosotros no tenemos por qué ser cínicos delante de esto. Hay personas que trabajan así, pero claro que hay personas que trabajan así, que están trabajando sin preguntar cuánto me van a dar, mire, cuánto, yo me voy a cansar mucho en ese trabajo, etc. No, insisto, eso es válido, eso es legítimo, que usted pregunte todo eso, hágalo. Pero tenga también en cuenta esta dimensión trascendente. El valor de su trabajo es el impacto que usted va a tener sobre las otras personas. Yo estoy hablando aquí de un ejercicio de la solidaridad.
Esto realmente es lo que mueve a un médico, porque un ingeniero, un técnico de computación, no sé, presta un servicio que claro que es útil y valioso, pero quizás no está directamente personalizado en una labor de rescate, de alivio del sufrimiento de otro, y esa es nuestra compensación, nuestra recompensa. Es decir, oye, mi paciente está bien, o en mi comunidad hay cifras bajas de infección por coronavirus, por tuberculosis, otra enfermedad asociada al VIH. Imagínense que ahora mismo, hoy, se está celebrando una conferencia mundial sobre tuberculosis y también la conferencia mundial en materia de SIDA. Hay de varias que hay. En este momento se está realizando una. En Alemania, de hecho, Angela Merkel va a participar. Esta tarde hay una participación. Bueno, muy bien. Entonces, esta motivación, queridos colegas, es la motivación más noble de un médico. ¿En qué medida puedo yo ayudar a mis pacientes? ¿En qué medida puedo yo ayudar a mi comunidad para que las cifras de VIH-Sida disminuyan, para que se pueda detener la expansión de la epidemia y para que nuestros pacientes reciban la atención de calidad que merecen? Esta motivación llamada trascendente es que hemos llevado a nuestro trabajo, a nuestra médica rural, a nuestro centro de salud, a nuestro hospital. Esta es la mayor satisfacción que puede tener un médico a la hora de realizar labores de prevención y de cambio con nuestros pacientes. Así como comencé con el maestro de la medicina científica en Occidente, Hipócrates, justamente llamado padre de la medicina, cierro con uno de sus preceptos, concretamente el sexto. Ustedes saben que están los aforismos hipocráticos y también están los preceptos. En este caso me estoy refiriendo a los preceptos. Bueno es ocuparse de los enfermos en aras de que logren su salud, pero también es muy bueno ocuparnos de que las personas sanas mantengan su estado saludable. Agradecemos pues esta visión histórica de Hipócrates y nosotros queremos alimentarla y mantenerla viva en el conjunto de nuestros médicos, y agradezco a UNUCIDA y a la Sociedad Venezolana de Infectología el haber podido realizar esta intervención en materia de prevención en el ámbito del VIH-Sida. Sigamos adelante, comprometidos con la labor de prevención y desde un punto de vista institucional, instituciones de un perfil tan elevado y claro, que desarrollan una actividad tan importante como la Sociedad Venezolana de Infectología y UNUCIDA, pero también desde el punto de vista personal, cada uno de nosotros como profesionales de la salud, como médicos, llevemos adelante esta acción preventiva a través de una toma de conciencia al respecto. Muchísimas gracias, que estén muy bien.